Buenas noches, ¿cómo están? Linda, linda noche para todos. Ay, hola, ¿cómo estás, Yajaira? Encantada por aquí. Activa, yo quiero saber si me escuchan y si me escuchan bien. Por favor, para que me den esa información. ¿Sí me escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Maravilloso. Bueno, pues, un poquito más cerquita por si acaso. Pero bueno, ahí estamos bien. Ok, buenas noches, sí, linda. Ok, maravilloso. Bueno, vamos a dar inicio. Buenas noches para todos. Ya se van uniendo los compañeros y bueno, vamos a dar inicio a esta, ay, vamos a darle aquí a aceptar, a nuestra clase número 9, ¿verdad? De terapias contextuales o terapias de tercera generación. Y ayer pues empezamos hablando de la psicoterapia analítica funcional y bueno, vimos algunos aspectos muy importantes y claves en ella que tiene que ver con el proceso de intervención directamente, ¿no? Entonces vamos a ver qué recuerdan de lo que se trabajó ayer. ¿Qué me escriben por aquí? ¿Qué recuerdan de palabras claves que se hayan utilizado en la clase de ayer? Porque no sé si algunos la conocían y otros no, pero en líneas generales algunas frases se pudo haber quedado mucho más pendiente, más marcada o con alguna inquietud también, ¿por qué no? El tacto y el mando en el lenguaje, el uso, el análisis funcional del lenguaje a nivel de tacto y mando. La analogía que permite la terapia digamos, la analogía entre terapia y vida real. Ajá. Esa transferencia, ¿no? De donde lo sucede aquí se lleva para allá. ¿Cómo describimos el mundo? Exacto. El juego de roles que se va a dar dentro de la terapia. Y las conductas clínicamente relevantes, la uno, la 2 y la 3. ¿Sí? La 1 centrada en las conductas específicas del problema, la 2 centrada en las mejorías, la 3 centrada en lo que el individuo puede percibir de sí mismo y de su conducta. ¿Sí? ¿Cómo nos comunicamos para medir, para pedir o exigir algo en el mando, ¿verdad? Y cómo hacemos peticiones solapadas, que parece contacto, pero realmente es un mando, y podemos manipular con eso, ¿no? Y cómo no conseguimos lo que queremos o conseguimos situaciones que luego nos generan más caos que beneficio, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. El contexto de la terapia y la relación con el paciente. Fundamental esa alianza que se da allí para entrenar al individuo para hacer cambios, ¿sí? Y las 5 reglas, qué bueno, Sara. Sara está en conexión con las 5 reglas, porque cada regla tiene su intención. A ver, ¿quién recuerda la primera regla así, de manera muy general? Una palabra clave de la primera regla. Ay, maravilloso, Sara. Muy bien. La primera regla es observar, queda claro. Sí, tenemos que observar lo que hace el cliente en la consulta, ¿verdad? Para tener claro cuáles son esas pautas conductuales que él trae aprendidas, cómo responde, cuáles son los estilos de pensamiento. Todo eso tiene que ver con la observación. La segunda regla, ¿en qué se centra? A ver, evocar las conductas clínicamente relevantes, maravilloso. Y esa evocación de esas conductas significa que ¿qué hace el terapeuta en este caso? ¿Qué hace el que va a prestar el servicio bajo esta psicoterapia? Va a evocar en el otro, va a ayudarle a que traiga al contexto de la consulta esas conductas problemas. ¿Sí? ¿Y cómo lo puede hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? A través de autorregistro, a través de simulaciones, dramatizaciones, a través de preguntas típicas, muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Aplicarles algún cuestionario. Todo eso lo podemos hacer para ayudar a la persona a evocar. Ahí está. Maravilloso. Experiencias en vivo también, claro que sí. Luego de la segunda regla, ¿cuál sería la tercera regla? Importante de la psicoterapia. ¿Cuál sería esa tercera regla? A ver, ¿quién la recuerda? El reforzamiento. Vamos a reforzar, en todo caso, ¿qué vamos a reforzar? ¿Qué es lo que vamos a reforzar? Las conductas clínicamente relevantes 2, las mejorías. Vamos a reforzar las mejorías que tiene el cliente en ese proceso, porque queremos que él de una vez tenga un reforzamiento en el sitio, en el acto, para que valore lo que está haciendo. Y ahí vendría entonces la regla número 4. ¿Y en qué se centra la regla número 4? A ver, ¿quién recuerda en qué se centra la regla número 4? En la regla número 4, ¿qué vamos a conseguir? Ver cambios. ¿Será que el mismo,
El cliente está percibiendo sus cambios, está valorando sus cambios, se está dando cuenta que está cambiando. Eso es muy importante. ¿Y qué pasaría con la regla 5 entonces? ¿Qué nos dice la regla 5? Fíjense que la regla 5 nos va llevando al proceso de hacer afirmaciones funcionales de lo que ahora se cambió. Vamos a desarrollar esa visión de lo que ahora es funcional en la consulta, que también se la lleva el cliente a su vida cotidiana, ¿sí? Y que tiene mayor probabilidad de tener buenas respuestas afuera si tiene buenas respuestas o respuestas adecuadas, entrenadas en el contexto de la clínica. Entonces, ustedes están hechos. Ya entendieron lo básico de esto es maravilloso. Así que bueno, vamos a ir entrando en materia, ¿verdad? Porque vamos a ver un caso y pues para ver el caso primero tengo que conectarlos con lo que sigue acá. Vamos a ver cómo lo están viendo ustedes. Voy a poner esto por acá. Ok. Ay, pero usted dice que no. Ah, bueno, vamos a empujarlo desde aquí. Y vamos a abrir aquí. A ver, ustedes me dicen cómo se ve en la pantalla. ¿Se ve amplio o se ve pequeño? Se ve amplio, se ve grande. Ok, chévere. Y voy acá, pongo el chat por acá chiquito. Se ve amplio, muy bien. Eso es lo importante. Entonces, ay, se ve. Aquí les voy a mencionar algo. Este es un esquema bien interesante. Pero bueno, antes de entrar en materia del esquema, y bueno, de verdad que no se me puede pasar por alto, casi se me pasa. Bueno, que primero pues seguirle dando la bienvenida a todos los que se están uniendo en este momento, porque veo que están llegando las otras personas que están en la formación. Y adicional, pues agradecer también pues, a nuestra querida corporación por esta oportunidad que nos da de prepararnos en esta modalidad. Así que bueno, no podemos dejarlo por fuera porque el alma agradecida le dan más en la vida y eso es muy importante, estar siempre en conexión con la gratitud de todas las cosas buenas que nos tiene preparada la vida, ¿vale? Entonces, bueno, ahora sí quiero mostrarles el proceso de interacción terapéutica visto desde la psicoterapia analítica funcional, ¿sí? Quiero que veamos los 5 momentos. Vamos a abrir el láser acá. Vamos a ver si me deja abrir el láser. Sí, aquí está. Entonces, fíjense, ¿dónde están las reglas? Esto es un esquema que diseñó el doctor Valero de España, uno de los que me enseñó esta terapia, y muestra la estructura general de cómo podemos ver la interacción de las reglas, ¿verdad? Y del proceso terapéutico, porque ahorita lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Con un ejemplo de un caso. Pero me gusta primero que se lleven esta visual de este mapa o de este esquema que nos puede llevar por una guía muy clara. Dice tal cual. Gracias, colegas. Todo lo que dan gratuitamente y con excelencia volverá a ustedes. Gracias a todos, a todos, a todos. Esto es un mundo de abundancia. Esto es un mundo de abundancia, está bien. Y nos estamos dando cuenta que hay más que suficiente para todos. Cuando apostamos a la abundancia y la podemos ver, pues eso es lo que se sigue dando en la vida, ¿no? Entonces, bueno, vamos con este esquema. El proceso entonces que vemos acá. Lo primero que sucede es que hay una historia relevante, ¿sí? El cliente llega con una historia. Entonces, esa historia relevante, partimos de la regla número 1. ¿Qué dice la regla número 1? Observar las conductas clínicamente relevantes. Aquí está. Llega la persona, nos trae una historia, pero claro, hay unos pasos previos, pero lo que quiero es que vean el esquema, ¿no? Entonces, aquí está la dinámica y no solamente en este paso vamos a recibir, en este caso, las conductas clínicamente relevantes 1, sino que también vamos a usar la regla número 2. También vamos a evocar esas conductas clínicamente relevantes, porque necesitamos ver qué pasa, cuáles son las conductas específicas que tiene el sujeto frente a esa problemática. ¿Cuáles son las conductas específicas que él evoca? Cuando pasa lo que pasa, cuando sucede lo que él me planteó como situación gatillo, yo necesito evocarle esas situaciones en la consulta. Entonces ahí está el primer elemento que dentro de la historia relevante vamos a mirar, vamos a aplicar prácticamente las dos reglas allí. Pero luego fíjense que viene el proceso terapéutico. Y el proceso terapéutico, mire lo que nos muestra aquí.
Problema de esta historia relevante viene el aspecto de los problemas de la vida diaria, ¿sí? Y en estos problemas de la vida diaria vamos a ver los problemas dentro de la sesión, porque esto y esto son equivalentes. Los problemas de la vida diaria los necesitamos evocar dentro de la sesión. Y entonces aquí aplicamos la regla 3, ¿sí? Reforzar la CCR2. Cuando van apareciendo los problemas dentro de la sesión y nosotros vamos viendo las conductas que se van mejorando, también podemos aplicar la regla 3 y la regla 4. Notar los efectos sobre este CCR2. Pero en estos problemas de la vida diaria podemos ver, fíjese que si mejora dentro de la sesión, y hay mejorías dentro de la sesión, como vemos acá, porque están estos problemas y aquí están mejorando, pues hay mejorías en la vida diaria. Pero aquí también puedo decir que si hay un problema de la vida diaria y con el proceso terapéutico, pues también hay mejoras en la vida diaria, porque hay un proceso terapéutico. Eso es lo que es la clave de esto, ¿sí? Igual podemos ver entonces que dentro de estas mejoras, dentro de la sesión, se aplica la regla 5, que es ver las interpretaciones funcionales ya en el contexto ambiental, dentro del contexto de la terapia y dentro del contexto ambiental. Entonces vemos cómo este esquema nos lleva como a entender qué es lo que vamos a hacer. Vemos que hay un paralelismo entre lo que sucede en la consulta y lo que esperamos que suceda en la cotidianidad del cliente, ¿ok? Y este pues es el esquema que quiero que se afiancen o se agarren ustedes de ahí como para recordar rápidamente este modelo de psicoterapia. Porque así como con la terapia de aceptación y compromiso tenemos el Exaflex, ¿verdad? Que nos da una visión así rápida, ese hexágono interconectado con todos esos elementos claves de la terapia de activación, de aceptación y compromiso. En este estamos viendo un esquema que nos permite entender cómo funciona el proceso terapéutico, así sin más. Lo estoy mirando y veo cómo va trabajando el esquema. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí les queda para que le saquen una foto y se lo lleven. Y luego, bueno, recuerden que en esta terapia psicoanalítica funcional o en esa psicoterapia analítica funcional, hay una teoría del yo, pero desde la FAP, ¿sí? Desde este modelo. Y esta teoría del yo se centra en qué? Y dicen también los autores que es uno de, de las mayores aportaciones de la psicoterapia analítica funcional en relación con el proceso que se vive, ¿no? Y se refiere a la parte de la experiencia de una persona que se desarrolla a través de la interacción socioverbal. Miren lo que es importante acá. Recuerden que ellos se centran en el análisis del lenguaje, de mando y tacto, tacto y mando. Y en la teoría del yo hay un desarrollo del yo como individuo, pero es por una interacción socioverbal. ¿Qué nos dice esa palabra socioverbal? Que hay una sociocultura que me enseña pautas verbales para referirme a mí, ¿sí? Y para entenderme dentro del contexto y hacer conjeturas también verbalmente en relación a todo un proceso de vida, ¿no? Entonces, el yo se considera un constructo verbal que surge a través del aprendizaje de frases contenidas que contiene la unidad yo. ¿Cómo empezamos de chiquitos? Yo veo un pajarito. Yo soy un niño. Yo soy una niña. Yo quiero helado. Yo. Y fíjese, el yo quiero es un mando. Y yo veo es tacto. Y ahí estoy trabajando. Es crucial destacar que el yo no es la causa de la conducta, pero juega un papel importante tanto en la vida cotidiana como en la terapia. Qué interesante es esto, ¿no? Entonces, si no es la causa de la conducta, pero recuerden que nosotros no somos sin el contexto y estamos estudiándolo desde la terapia, desde como el contextualismo funcional, todos somos nosotros y el contexto. Entonces, ¿qué hizo el contexto con esa interacción socioverbal? Entrenarme con un discurso, con una forma de expresión donde el yo como contexto se relaciona con el mundo que tiene, ¿no? Y entonces, los autores, en este caso Ferrer, que es el que lo cita, plantea que esta teoría del yo, y eso también está en el material, nos dice que hay un entrenamiento temprano del yo y luego su evolución. Están las etapas iniciales donde hay frases largas con la unidad yo. Y luego hay una segunda etapa donde se van generando múltiples experiencias y luego hay una tercera etapa donde ya se consolida esa estructura del yo dentro del discurso, entonces socioverbal. Y ahí vemos, durante esta etapa que ocurre generalmente entre los 6 meses y los 2 años, donde el niño está adquiriendo
digamos, las palabras, está empezando a usarlas, el yo surge como una unidad independiente a través del aprendizaje de frases más largas que contienen, por ejemplo, la palabra yo. Estas frases describen tanto objetos como actividades privadas del individuo. Va a decir cositas más largas utilizando yo, ¿sí? Porque está en un proceso de asociarse con esa palabra, pero todavía es independiente. Todavía no es del todo algo que él pueda definirse, porque es que en esa etapa nadie está definiéndose con el contexto, pues. Le está definiendo cosas del contexto y esta por ejemplo, yo, pero puede decir esto es mío, o yo soy esto y ya, y listo. Esas son frases que va a utilizar. Pero viene luego una segunda etapa, después de múltiples experiencias con las unidades de la etapa inicial, donde emergen unidades más pequeñas que expresan actividades específicas. Por ejemplo, yo veo una nube, o yo veo esto, o yo hice tal cosa, yo veo un campo, o yo tengo hambre, yo quiero esto, y empieza a darse un proceso más estructuradito del uso del yo como parte de, como un referente, pues, en su vida. Y luego viene una tercera etapa donde las unidades del yo se consolidan como elementos comunes en todas las experiencias del individuo. Entonces yo estoy viviendo esta experiencia académica, ¿sí? Del veo. Muy bien. Yo estoy viviendo esta experiencia académica y yo ya tengo integrado el yo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que el yo puede estar integrado de manera adecuada, ¿verdad? Va evolucionando de manera adecuada, pero también puede venir entrampada, es decir, venir con alteraciones producto de las asociaciones que yo he utilizado con el yo. Y ahí viene entonces, por ejemplo, problemas del trastorno específicamente, donde hay problemas leves, como hay problemas del yo, como la inseguridad, yo siento inseguridad, yo no soy capaz de hacer esto, yo no puedo con aquello, son problemas del yo que he asociado a la incapacidad de hacer o de conseguir o de lograr y utilizo el yo para referir a esa idea, esa situación. Y puede manifestarse como trastornos de personalidad leves, como la inseguridad también, como la falta de intimidad en las relaciones o la dificultad para ser creativo. Recuerden que esta terapia se centra mucho, o esta psicoterapia se aplica mucho para problemas de dificultades, a mala estructuración del yo, como dificultades, ¿para qué? Para integrarse en contextos sociales, para ser habilidosos, para resolver situaciones, digamos, que nos exigen, ¿no? Que nos desafían en un contexto social. Y si yo tengo inseguridad, pues se me va a poner como un poquito más difícil, ¿no? Pero también hay problemas más profundos del yo, como la falta de control privado sobre las respuestas del yo. Es decir, yo no tengo control sobre lo que estoy pensando, sintiendo, me desbordo y no sé qué me pasa, porque yo tengo un problema, algo tengo desajustado, ¿sí? Y bueno, esa es la forma de pensarlo, ¿no? Ese es el verbo que utiliza la persona, ¿no? Yo debo tener algo malo en mí y pueden estar asociados con trastornos más graves de personalidad, con trastornos límites de personalidad o el trastorno mismo narcisista, que afectan significativamente la vida diaria y las relaciones interpersonales del individuo, ¿vale? Porque esa alteración grave del yo puede, y como usa ese verbo, como usa ese mando y ese tacto para relacionarse con el mundo, gracias a esa, digamos, a ese uso, pues, que le da a ese yo en el lenguaje, pues, va a afectar sus interpretaciones también de la realidad, ¿no? Y cómo se va a desenvolver dentro de la realidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la intervención en problemas del yo? Lo primero que nos pide esta psicoterapia, y lo vamos a ver también en la que vamos a trabajar mañana, la dialéctica conductual, esa está muy buena. Yo las vendo todas porque todas son muy buenas. Entonces está la validación del cliente. Se enfoca también fíjese esto, validación, se enfoca en dar valor a las experiencias del cliente, ¿sí? Incluyendo lo que piensa y siente. La validación ayuda, en este caso, a establecer una relación terapéutica sólida y fomentar la confianza del cliente en sí mismo. Es decir, la persona no necesita estar en un proceso de ayuda donde sienta que su problema no es validado, no es respetado, no es considerado como eso, como que le está afectando, como que de verdad está padeciendo. ¿Sí? Si alguien siente que es subestimado en su problema, no se va a conectar con ese prestador de servicio, porque en algún punto se va a sentir vulnerado, ¿no? Y la idea pues es sentir que tienes una persona de apoyo, ¿no?
También está reforzar las respuestas apropiadas del yo. Ahí es cuando se interviene. Cuando hay una respuesta apropiada, viene el reforzamiento. Entonces la terapia se centra en reforzar estas respuestas que son apropiadas y saludables para el individuo. Y esto ayuda a fortalecer en todo caso el sentido del yo y a promover una mayor autenticidad y estabilidad emocional. ¿Y esto cómo se puede lograr? Cuando el individuo está en una consulta y está trabajando un tema específico, ¿verdad? De una dificultad que tiene, pero en la intervención hizo un insight y dice, ah, pero es que yo puedo, yo soy capaz de hacer esto. Ah, y tú vas a reforzar esa respuesta apropiada del yo. Sea porque lo haya dicho verbalmente, sea porque lo haya manifestado, pero él usa ese yo dentro de una, lo que ustedes entenderían como una respuesta adecuada a la situación y no como una respuesta desajustada a la situación. Entonces también están las técnicas de autoobservación y toma de conciencia. ¿Qué sucede aquí? Que de aquí se utilizan técnicas que ayudan al cliente a observar y reflexionar sobre sus propias experiencias internas, lo que facilita un mayor autoconocimiento y una mejor comprensión de su sentido del yo. Yo tenía un cliente que me decía, es que mi mente, yo tengo un problema con mi mente está en contra de mí, mi mente está en contra de mí, es que mi mente está en contra de mí, es que mi mente está en contra de mí. Eso fue un discurso súper largo, ¿sí? O sea, él tenía una identidad con ese yo donde su mente estaba jugándole al revés, ¿no? Nada de lo que él pensaba podía funcionar. Cuando le apliqué la técnica de fusión cognitiva, pero en la primera consulta yo le anoté como 30 veces en el discurso que su mente estaba en contra de él, ¿sí? Y es que yo tengo un problema, y él estaba enfocado en que ese problema era que su mente estaba en contra de él. Cuando le hicimos la difusión cognitiva, yo no le volví a escuchar que él volviera a decir esa frase. Ya él aprendió en ese instante, o quizás con las reflexiones que hizo, no sé, porque luego lo atendí como 5 veces más, pero en esa consulta aprendió que él tenía una idea que utilizaba acerca de su mente, y él estaba fusionado con esa idea. Entonces, ver qué técnicas de autoobservación, yo le puse la de la cabullita, creo que yo a usted les comenté cómo es la técnica de hacer los nudos en una cabullita, para que utilizara hiciera la cantidad de nudos que me pudiera representar la cantidad de veces que él usaba esa afirmación en la semana, porque la usaba para muchas cosas en su vida, ¿sí? Entonces, esto es muy importante ver cómo las técnicas pueden ayudar al cliente a observar y a reflexionar sobre sus propias experiencias internas. Puede ser con autorregistros, puede ser con algunos ejercicios específicos que ustedes envíen, con cuestionarios, con muchas maneras para recoger esta información y que haya una toma de conciencia de cómo utiliza esa referencia y cómo ese yo integrado en su vida cotidiana puede limitarle en su radio de acción, ¿sí? Luego tenemos entonces, dentro de estos aspectos muy importantes, los procesos de interacción de esta terapia. Y ya lo vamos a ver con el ejemplo. Tenemos la fase inicial, ¿sí? En la fase inicial se va a trabajar lo que se hace en todas las terapias y psicoterapias y herramientas que se pueden aplicar. Hay que hacer una evaluación, recoger unos datos, ¿verdad? Para saber qué está pasando. También, dependiendo de la terapia que se va a aplicar, pues todas requieren una relación terapéutica igual y hay que conceptualizar el caso. O sea, hay que hablar del caso, hay que explicar y dar una información específica del caso. Luego viene la fase intermedia, donde viene la interacción continua y moldeamiento progresivo para que la persona adquiera las habilidades que presenta en déficit y que observamos con las conductas clínicamente relevantes, ¿sí? Aplicando la regla 1 y aplicando la regla 2. Entonces, cuando yo ya tengo esas conductas clínicamente relevantes y ya las he evocado, ahora voy a aplicar este proceso de moldeamiento progresivo, de roleplay, de ensayos conductuales, ¿sí? Más explicación conceptual, o sea, eso es una dinámica, eso no es una regla así, ¿no? Estamos viendo qué módulo es, este es el módulo 3, ¿sí? El módulo 3 es esta psicoterapia analítica funcional. El módulo 4, dialéctica conductual. Y el módulo 5, que lo veremos sábado y domingo, es la terapia activación conductual. Entonces, bueno, vale. Entonces tenemos la fase final. La fase final tiene que ver con la consolidación, generalización y finalización formal. Esas son las fases que cumple en líneas generales este proceso.
¿Cuántas horas o cuánto tiempo va a durar en una? Bueno, eso es relativo, pero va a depender de la habilidad y cómo la persona va entrenándose, sobre todo en la fase intermedia. Porque, ¿qué esperamos? Que eso que él vaya aprendiendo, recuerden que lo va aprendiendo y lo va pasando, o sea, lo va poniendo de una vez en práctica, porque la tarea es esto que hicimos aquí, quiero que lo practiques esta semana. Y la persona está en un contexto donde hay gente y él puede practicar esas aproximaciones que está haciendo dentro del mismo trabajo de la consulta. Entonces, aquí es muy importante, dentro del proceso de interacción de la terapia, que podamos practicar la escucha activa. Muy importante, una escucha muy atenta. De hecho, hoy le estaba explicando a alguien que le estaba dando protocolos en el posgrado. Yo le digo, mire, usted quiere tener una escucha activa, no se le pierda ningún dato y no está anotando. Usted pone a grabar, abre el celular y lo pone en Google Docs, un documento normal, y le hunde abajo en el teclado donde hay un micrófono y lo pone dictado por voz. Y pone esto ahí y él está hablando y tú estás hablando y eso está escribiendo todo y usted está prestando atención y de vez en cuando mire y si se le falta grabar, vuelve y le hunde a grabar, pero ella sigue grabando, grabando, grabando. ¿Por qué? Porque te está copiando todo el texto de lo que se está diciendo. Ahí no se te va a escapar detalle. Y aparte tú estás observando. Pero si eres muy buen observador y ya tienes mucho tiempo entrenándote, pues necesitas es prestar mucha atención para evocar. Yo tengo muy, por ejemplo, creo que por desarrollo, por habilidad, oído para los casos. Y le puedo decir a la persona, mire, en la primera consulta me dijiste esto y esto. Y la persona, sí, sí, así fue. ¿Por qué? Porque me queda resonando lo que me dijo y sobre todo porque la escucha activa es escuchar y observar los gestos, recordar la frase que dijo y la voz como se le cortó. Yo estoy observando. Nunca se juzga lo que está contando la persona. Nunca se minimiza lo que está contando. ¿Ustedes recuerdan lo que les conté, lo que me pasó a mí cuando yo estaba llorando en una consulta? Me dicen, ah, pero tú eres la de las redes, la que no llora y aquí está llorando. O sea, eso fue para mí una cachetada, ¿no? Ese juicio, porque realmente no lo esperaba. De otra persona sí, porque cualquier persona ignorante que no sepa cómo son los procesos de las personas a nivel emocional, uno espera pues cualquier comentario absurdo, pero de una persona que ha estudiado eso, pues uno no lo esperaría, ¿no? ¿Cuál es esa herramienta? Google Docs. Es que, ajá, el teléfono, puedes hacer un kit dictado por voz. Es que todos los teclados de los teléfonos inteligentes tienen las letras y abajito tiene un microfonito. Y cuando tú lo hundes, háganlo, prueban. Manden un mensaje de WhatsApp, pero dictando por voz. Usted hunde eso y ya va a empezar a escribir lo que usted está hablando. Entonces luego usted lo puede usar en cualquier otra herramienta. Lo puede usar en Telegram, lo puede usar en Keeps, que es una aplicación de Google, lo puede usar en Google Documentos. Todos te aceptan dictado por voz. El dictado por voz que él escribe mientras tú hablas. Eso es lo que es la herramienta de dictado por voz. Y les va a ayudar muchísimo a recoger la data de la información, prestar mucha atención, no entrar en juicios, ¿verdad? No psicopatologizar, ¿vale? Sino vamos a atender y vamos a trabajar en el funcionamiento, ¿verdad? En la activación o en el comportamiento más funcional, es la palabra que tenemos, comportamiento más funcional de la persona. Porque cuando alguien llega con una etiqueta de patología, pues ya llega minimizado, ya llega vulnerable. Eso lo sabemos, porque cualquiera de nosotros que hemos pasado por alguna situación emocional, ya sea un ataque de ansiedad o un cuadro de ansiedad por una situación personal, una vivencia, una depresión o cualquier otra condición que inclusive pudiéramos tener, eso nos afecta. Saber que pudiéramos estar etiquetados y patologizados por ello nos va a limitar en la forma de responder, porque digo, no, es que lo que pasa es que yo tengo esto, y es que yo como tengo esto, yo no me animo, yo no me alegro, a mí me dijeron una vez que yo era distímica, por ejemplo, y a mí me quedó sonando eso como 2 años, y yo investigaba y yo decía, ay, sí, sí, yo sí, yo sí, yo soy, sí, yo soy, como el cuento, sí, yo soy. Y ustedes miran, pero esto no parece que fuera esto. Pues yo no, yo ahorita no tengo ni rasgos de, tal vez lo fui, tal vez sí, tal vez no. Y fue por una persona que me diagnosticó y me dijo eso, y yo, ah, bueno. Y me puse a investigar y me puse a buscar, pero las herramientas me quitaron el estigma de esa supuesta distimia, o tal vez sí sea, pero yo no sé, yo que lo he estudiado ya después que hice la carrera y todo, digo, no, pero es que qué complejo es ponerle a alguien un estado, así, digamos, una condición, ¿sí? Digamos, de alteración del ánimo, en este caso, o un trastorno de personalidad, que puede ser para otra persona, o otro tipo de trastorno, regulación de algo, y uno dice, ajá.
Y la persona ya anda con eso, con esa etiqueta. Yo soy ahora, yo soy tal cosa, ¿ves? El yo soy. El yo como contexto es lo que nos interesa ver. Aquí lo vamos a fortalecer. Entonces hay una comprensión, hay una aceptación, una validación, que es muy importante aceptar el proceso del individuo, pero que también en esa interacción terapéutica le enseñemos a aceptar que está en un proceso de cambio, pero también aceptar que trae un déficit en habilidades aprendidas para afrontar esa situación, porque más bien viene con evitación experiencial. Y viene la validación de esa situación y la empatía emocional, que es fundamental. Así que bueno, vamos a estudiar ahora a Juan. Ayer de antier estudiamos a Carmen, ¿verdad? Ahora vamos a estudiar a Juan, a ver cómo nos va con Juan. Claro, ellos pueden sentirse aliviados, eso también pasa, Fabiana, en eso tienes razón, pero ese alivio puede ayudarlos a tener más evitación experiencial. Si te pones a pensar, no sé en la experiencia tuya, pero eso puede generarle esa otra respuesta de ya voy a dejar de hacer cosas porque ya sé que lo que tengo es esto y dejan como de esforzarse por hacer los cambios que se requieren, ¿no? Y esas trampitas cae uno. Entonces, bueno, vamos a trabajar ahora. Voy a ponerlo por acá y vamos a ver qué estamos viendo en esta pantalla ustedes y yo. Ok, estamos viendo el caso de Juan. Vamos a verlo grande. Sí lo están viendo todos, ¿verdad? Yo quiero, el chat se me cerró. Hace ratito, mi corazón, que empezamos, sí. Igual, si te perdiste la primera parte, lo ves en el video, no te preocupes. ¿Sí? Eso es lo bueno. Mire, esto es una ventaja extraordinaria, que eso no existe. Esta mañana me pasó algo muy cómico porque yo a veces doy sesiones de repaso de temas y eso muy temprano a las 6, 6:30, depende, me llama alguien que quiere aprender un procedimiento, una técnica, ajá, yo se la doy. Y le explico algo y le digo, y me dice, ¿tú me puedes repetir eso? Y yo le digo, ¿qué te repito? ¿Qué te repito? Esa idea que dijiste que está buenísima. Yo le digo, pues no, supiera que no te la puedo repetir porque ni me acuerdo qué fue lo que dije. O sea, a mí se me da que tengo un punto de inspiración y se me va. Después ya, se acabó, ya lo dije. Pero la bendición es que como está grabado, ahí no se va, de eso se queda y ustedes lo revisan. Lo pueden volver a escuchar o leer o qué sé yo. Entonces, bueno, vamos a ver el caso, como les presenté el de Carmen, creo que se llama Carmen o Mariana, creo que se llama Mariana, ¿no? Ya le cambié el nombre. Ahora le voy a presentar el de Juan, que tiene 32 años. Vamos a cerrar esto acá para que no me estorbe. Ajá, empleado de oficina en este caso, ¿sí? Y el motivo de la consulta. Vamos a centrarnos en esto para ir viendo todo el desenvolvimiento que va a tener el caso, ¿no? Juan acude a terapia debido a problemas significativos en sus habilidades sociales. Dice que ha experimentado dificultades para relacionarse con sus compañeros de trabajo y familia, lo que ha llevado a un aislamiento creciente y una baja autoestima. Fíjense en eso, ¿no? Estamos viendo que tiene dificultades, ha experimentado dificultades en las relaciones. Para eso es esta psicoterapia. ¿Sí? Y pues esto lo ha llevado a aislarse. Como tengo dificultades y yo evito estar en relaciones, pues me va afectando más el autoestima. Juan reporta sentirse ansioso en situaciones sociales, ¿verdad? Y tiene dificultades para expresar sus necesidades y deseos. Ahí estamos viendo que se siente ansioso a nivel de tacto y a nivel de mando, tiene dificultades para expresar sus necesidades y deseos, lo que resulta en una frustración y malentendido con los demás. Tal vez como lo dice, no consigue lo que él esperaría conseguir. Más bien consigue algo contrario a eso y eso le provoca más problemas. ¿Cuáles son los síntomas o problemas específicos? Tiene ansiedad social. Juan siente una gran ansiedad cuando se encuentra en situaciones sociales, importante, especialmente en eventos con muchas personas o interacciones uno a uno, imagínense con compañeros de trabajo, es que se le dificulta las relaciones. Experimenta síntomas físicos como sudoración excesiva, ¿sí? Típico de la ansiedad, fisiológicos, ¿no? Temblores, taquicardia, cuando debe hablar en público e incluso en pequeñas reuniones. O sea, ya es una cuestión que cada vez escala más, ¿no? Tiene dificultad para iniciar conversaciones. Entonces Juan evita, las habilidades sociales básicas las evita, no las tiene consolidadas. Las básicas que es iniciar una conversación, saludar, despedirse, todo este tipo de habilidades básicas, básicas. Juan evita iniciar conversaciones con personas nuevas y a menudo
se queda en silencio durante las interacciones sociales. O sea, ya las que conoce también ahí hay mucho silencio, no sabe qué seguir, qué decir. Se siente inseguro sobre qué decir y teme ser juzgado negativamente por los demás. Entonces tiene eventos privados, ¿no? A nivel de tacto, contacto interno, cómo maneja él sus pensamientos son del temor, ¿no? Entonces fíjese que tiene problemas para expresar necesidades también, tiene dificultades para expresar sus necesidades y deseos, tanto en el trabajo como en su vida personal. Esto ha llevado a malentendidos y conflictos, especialmente con su jefe y su pareja. Tiene baja autoestima, Juan tiene una autoestima pues baja precisamente y se critica a sí mismo, ese es su discurso interno, constantemente por no ser más sociable. O sea, imagínense su relación, yo soy poco sociable, yo no sirvo, yo no soy capaz, el yo soy como lo maneja el yo, no el yo soy, sino el yo como tal, así nada más el yo. Siente que sus habilidades sociales son inadecuadas y que no es suficientemente bueno para entablar relaciones significativas. En cuanto al aislamiento social, ha comenzado a aislarse evitando eventos sociales, reuniones familiares, etc. Pasa la mayor parte de su tiempo libre solo, lo que ha incrementado sus sentimientos de soledad y depresión. Claro está, porque él lo que está haciendo es una evitación experiencial y eso ya lo trabajamos, ¿verdad? O sea, ya sabemos qué significa la habitación experiencial y lo pueden repasar, pero ya lo tenemos ahí. Entonces, ¿qué pasa con la historia clínica de Juan? Para irnos dando un contexto y ver todo lo que vamos a hacer con en este casito. Eh, la infancia y la adolescencia, Juan fue un niño tímido y reservado. Fíjese que ahí entonces podemos recordar esas variables que modulan, ¿no? Entonces, ¿qué tenía él? Que él tiene como parte de su proceso de desarrollo estas conductas de timidez. Tuvo pocos amigos en la escuela y a menudo se sintió apartado. En la adolescencia también estas dificultades continuaron, porque pues viene de esa infancia y de ese quizá algunos reforzamientos que hubo para que se mantuviera así. Y aunque logró hacer algunos amigos, nunca se sintió completamente aceptado. A nivel de la adultez temprana en la universidad, Juan hizo algunos esfuerzos por mejorar sus habilidades sociales, pero fíjese que se encontró con varios rechazos que disminuyeron su confianza. Y en el trabajo ha tenido problemas para integrarse con sus colegas y pues ha recibido feedback de sus jefes sobre la necesidad de mejorar su comunicación y colaboración en equipo. También en la vida actual, Juan vive solo y mantiene contacto limitado con su familia. Sus relaciones sentimentales han sido escasas y de corta duración debido a su incapacidad para expresar sus sentimientos y necesidades. Cuando nos vamos a ver qué es lo que se pretende hacer con este proceso, escuchando esta historia, reducir la ansiedad de Juan para que pueda participar más cómodamente en situaciones sociales. Hay que trabajar con su proceso de ansiedad. Hay que desarrollar en él habilidades para iniciar y mantener conversaciones. Hay que ayudar a Juan a expresar sus necesidades y deseos de manera asertiva. ¿Sí? Hay que mejorar la autoestima de Juan mediante la construcción de habilidades sociales efectivas y fomentar la integración social y reducir el aislamiento mediante la participación activa en eventos sociales y la formación de relaciones significativas. Entonces, vamos viendo así muy someramente este ejemplo, pero ya lo vamos a ir desarrollando para que ustedes vean cómo sería el proceso de las sesiones, qué es lo que se va a hacer. Este caso lo voy a subir. Ese caso está, en la guía se llama, el módulo hoy se llama resumen de FAB para discutir en segunda clase del módulo 3, ¿no? Pero si no está, yo se la subo mañana cuando ya la termine de usar, porque yo creo que le hice algunos arreglitos allí, entonces a lo mejor no está. Ah, pero sí están los materiales. Ah, bueno, entonces sí está. Vale. Yo siempre estoy revisando los materiales, a veces, ay, esta palabra se fue pegada, ay, entonces la estoy acomodando por ahí algún detalle. De todos modos, bueno, tenemos acá, en el tercer módulo, Maruri, en el tercer módulo está, el tercer módulo es PAP, ¿sí? O PAF. Dice, Juan, dice la terapeuta, ¿no? Mire, primera sesión con la terapeuta y procedimiento basado en PAP, así en líneas muy generales. La terapeuta le puede decir, Juan, entiendo que estás buscando ayuda para mejorar tus habilidades sociales y reducir tu ansiedad en situaciones sociales. En la terapia que practico, mire, les da una visión como psicoterapia analítica funcional, nos centramos en cómo tus problemas sociales se manifiestan en nuestra relación terapéutica. Fíjense esto, ¿no? La idea es que la forma en que te relacionas conmigo aquí en estas sesiones es similar a cómo te relacionas con otras personas en tu vida
diaria, ¿sí? Entonces, al trabajar en estos problemas en un ambiente seguro y de apoyo, podemos crear cambios que se generalicen en tus relaciones fuera de la terapia. ¿Qué tal eso? Si a ti te dijeran eso y tú tienes un problema de timidez, un problema de ansiedad, un problema de relaciones, tienes pobre cortejo, o dificultades para el cortejo, para conectar con personas, para mantener las amistades, y te dice, bueno, mire, la psicoterapia que yo trabajo nos vamos a centrar en los problemas sociales que tienes allá y los vamos a trabajar aquí, ¿sí? En las sesiones, porque esos problemas son similares y se van a evidenciar es aquí. Y al trabajar estos problemas en este espacio seguro, los puedes mejorar en esos espacios. ¿Qué te parece? Explicar racionales. Eso es correcto. Sí, eso ya lo trabajamos en racional. Es que yo no voy a... Ajá. Fíjese, lo que está en la guía es lo que vimos ayer y la segunda parte es lo que estamos viendo hoy. Gracias por aclararlo. Lo que pasa es que como es un material es de consulta, Pablo, entonces yo no voy a repetir todo el material de la guía. Yo me voy de una vez a lo que queda pendiente hoy, ¿sí? Porque la hice para esa intención, para trabajar las diapositivas y irles al caso, pero es que tendría que hacer como, no sé, para montar todo esto en una diapositiva, como 50 diapositivas. Entonces es más fácil agarrar el Word y mostrarles, mire, este es el proceso paso a paso que vamos a seguir. Pero todo eso está en el material, detalladito, para explicarle también el racional y todo. Ajá, entonces Juan dice, mire, Juan dice aquí, sí, suena interesante y útil. Ah, bueno, chévere. Entonces viene la segunda parte, recogida de datos. ¿Qué hace el terapeuta? Recopila información detallada sobre las experiencias sociales de Juan, sus patrones de comportamiento, sus pensamientos y sentimientos asociados y cualquier evento desencadenante específico que pueda contribuir a su ansiedad social. ¿Cómo le puedo preguntar eso? ¿Qué le dirían ustedes a Juan para que les dé esta información de esos datos iniciales? Ustedes desde su experiencia. Vale, Pablo, tranquilo. Desde su experiencia. ¿Qué le diría? A ver, Pablo, ¿qué le dirías tú? El terapeuta va a recopilar información, experiencia detallada de Juan sobre sus patrones. ¿Qué pregunta le haría como para explorar esto? ¿Sí? Yo le voy a hacer algunas preguntas a Juan, ¿verdad? Anamnesis primero, muy bien. ¿Qué está sucediendo? Ayer compartimos un libro por aquí, por el chat, y podrían, por favor, ok, eso ya, bueno, buenas noches, ¿cómo fue su infancia? También puedo averiguar más datos de sus antecedentes, pero cómo fue queda muy abierto. Yo acuérdense que voy a ver el proceso en este momento. Cuando está hablando de sus patrones de comportamiento, ¿qué está sucediendo en este momento? ¿No? Que me cuesta mucho relacionarme con las personas del trabajo. ¿Puedes comentarme cómo es eso? Bueno, es que yo llego y ¿cómo sucede? Yo llego, él hace, yo hago, yo digo, yo no digo, yo me paralizo, él se calla. ¿Qué sucede? Yo necesito saber. Cuéntame un poco más y cuéntame, ¿y qué detalles ves que te afectan mucho? ¿Qué tipo de emoción se permite expresar cuando se puede relacionarse en el trabajo? Ahí ve, ahí salen preguntas. Ve que ustedes tienen mucha información que pueden facilitar. ¿Qué piensa cuando se enfrenta a un grupo de personas? ¿Cuál es la primera idea que viene a tu mente, Valeria? ¿Cuál es la primera idea que viene a tu mente, Juan? ¿Cuál es el primer pensamiento que viene a tu mente cuando te piden hacer alguna, pasar alguna comunicación a un colega o informar de algún procedimiento a algún colega? Porque si una persona que le cuesta hasta la relación uno a uno y te están diciendo, ¿qué pasa por tu mente cuando le tienes que pasar una información a un colega? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Y cómo lo haces? ¿Me puedes mostrar cómo lo haces? Ahí estamos recogiendo datos. ¿Vieron? Identificación de conductas relevantes en la terapia. Entonces, ¿qué hace el terapeuta? Durante nuestras sesiones estaré observando cómo te comportas y te comunicas conmigo. Eso es fundamental y se lo tiene que vender como, bueno, eso es lo máximo que necesito hacer como muy relevante para poder ayudarte. Así que quiero que sepas o reconozcas que cuando te estoy observando es para tener esos insumos, esos datos y poder ayudarte. Por ejemplo, si te resulta difícil hablar de tus necesidades o sientes ansiedad mientras estemos hablando, esto es algo que trabajaremos directamente. La idea es que al mejorar estas interacciones aquí, puedas llevar esas mejoras a tus interacciones diarias. ¿Ves? Entonces, le va a ir aclarando, y eso es parte del racional, que ya le dijo cómo lo iba a trabajar. Luego vienen, entre la sesión 2 y 3 los procedimientos que continúan, ¿verdad? Que sería la regla uno, pues ya sabemos que estamos observando las conductas clínicamente relevantes. Aquí se me fue, porque es que estamos hablando de conductas en inglés, claro, se va con B. Pero las conductas clínicamente relevantes, uno, donde dice, Juan,
La terapeuta le dice, Juan, noto que a veces te quedas en silencio durante nuestras conversaciones, especialmente cuando hablamos de temas personales. ¿Podría contarme qué pasa por tu mente en esos momentos? Entonces Juan dice que yo siento que no sé qué decir y temo decir algo incorrecto. Sé que hay ahí detrás de ese temo decir algo incorrecto. ¿Con qué tiene asociado el equivocarse? Con un castigo, con una represalia. Y recuerden que él viene de una infancia de mucha timidez. ¿Qué pasó cuando él quería decir algo? De hecho, recuerdo la semana pasada que atendí a una niña, bueno, una niña no de 19 años, pero que ella me cuenta algo muy similar a lo que le pasa a Juan, y es que ella de niña adolescente, sobre todo de niña, era muy tímida y eso siguió pues a lo largo de su vida, y ahorita se siente que ella vive muy encerrada en su mundo, ¿no? Y ella me dice que es que las pocas veces que ella quería decir algo y se atrevía a decir algo, le decían, así no se dice, no lo diga. Y ella pues ya era bastante tímida y entonces ella prefería callarse. Y ese quedarse callada hizo que ella pues no supiera cómo comunicar lo que quería o cómo expresar lo que siente en todo caso y se lo guarde para sí y bueno, así ha crecido y así ha vivido por mucho tiempo con ese estado de timidez. Exacto, reforzado por su familia, los amigos y todas las situaciones sociales, contextuales que refuerzan, digamos, al hacerle bullying, vamos a decirlo así, al agregarle una burla, al hacerle un acoso, lo que sea que le hagan, le está reforzando la timidez. Porque primero ya no sabe cómo enfrentar esa situación, no tiene las herramientas y las habilidades. ¿Y sucede algo así? No, pues eso le refuerza el mejor me aíslo, mejor no hablo con nadie, mejor me quedo solo y todo lo demás. Luego viene, entonces Juan dice, pues siento que no sé qué decir, ¿eso es correcto? Bueno, sí, y ahí la persona puede hacer intervenciones en relación a vamos a practicar, decirme exactamente lo que sientes en este momento, ¿sí? Entonces la terapeuta puede decir, hoy me gustaría que intentemos algo, puede ser en la misma sesión o en la siguiente. En algún momento de nuestra conversación quiero que intentes decirme lo que piensas o sientes en ese preciso instante, incluso si te sientes incómodo o temeroso. Esto nos ayudará a trabajar directamente con esos sentimientos de ansiedad. Y recuerde que en cada sesión yo voy explicando, ahí dice 4 y 5, pero puede ser la 4, puede ser la 3, puede ser la 5, eso va dependiendo, porque yo voy a explicar, digamos, la parte psicoeducativa de los procesos que él está viviendo, ¿sí? Explicarle que sí, lo que es el tema de la ansiedad, cómo está funcionando en él, cómo funciona fisiológicamente para afectarnos, generarnos todas esas sensaciones incómodas. También le podemos explicar la importancia de la expresión de los sentimientos, cómo esto le va a favorecer y sabemos que él no tiene la habilidad, y entonces vamos a entrenarlo para que tenga la habilidad, para que las personas no hagan un prejuicio acerca de lo que él está experimentando, sintiendo, sino que él pueda verbalizar lo que está sintiendo. ¿Sí? Eso sería el contacto, usando el lenguaje, cómo funciona, cómo funcionaría para facilitarle su mundo relacional, pues generarle facilidad social. Y esto nos ayuda a trabajar directamente con ese sentimiento de ansiedad. Tiene también la regla 3 que sería reforzar, en este caso, las conductas clínicamente relevantes que están teniendo mejora. Por ejemplo, el terapeuta pudiera decir, Juan, has hecho un gran trabajo al expresar tus sentimientos en las últimas sesiones. Quiero reconocer lo valiente que has sido al compartir tus pensamientos y es un gran paso hacia mejorar tus habilidades sociales. ¿Qué creen que pasaría con Juan? Observamos los efectos del refuerzo. ¿Qué pasa con los efectos del refuerzo? Entonces, el terapeuta va a notar algo. He notado que después de nuestras últimas sesiones parece más relajado al hablar de tus sentimientos. ¿Has notado algún cambio en cómo te sientes o cómo interactúas con otros fuera de la terapia? Ahí está. Yo estoy observando cómo él manifiesta, qué hace él con los refuerzos, los efectos del refuerzo. Pero yo no voy a decir cómo te sientes cuando te digo que eres bonito, chévere, no sé qué. No, no. Voy a preguntarle algo mucho más elaborado, ¿verdad? ¿Has notado algún cambio en cómo te sientes o cómo interactúas con otros? Porque se le han dado los refuerzos, ¿verdad? ¿Y qué está pasando cuando se da un refuerzo? ¿Qué esperamos que suceda? Bueno, ahí dice Valeria, recuperar la seguridad. No, es relativo. Mira, hay 6 sesiones, 7 sesiones. Va a depender, mire, como son habilidades sociales, va a depender del progreso que tenga la persona. A veces te puedes quedar toda una sesión con una sola dinámica, una sola habilidad que estás trabajando, el llegar y saludar, ensayar, puedes aplicar una relajación, una desensibilización, donde él está haciendo el proceso
desde menos a más para dominar ese estado de ansiedad que le da frente a una situación social. O sea, pueden ser varias técnicas. Aquí yo estoy nombrando solamente unas muy generales, mejor dicho, muy centradas solo en los procedimientos generales de esta psicoterapia, pero recuerde que nosotros nos apalancamos con un conjunto de técnicas, ¿no? Entonces, aquí no vamos a ver todas las técnicas que aplicó la persona, solamente estamos viendo la que se detalla o la que nos muestra en la aplicación de las reglas en general, ¿sí? Porque si fuese así de largo, no creo que en 2 horas uno pueda abordar esto, ¿no? Eso se va mucho más lejos, ¿no? Quiero decir. Entonces, tenemos que, a ver, ahí está la pregunta, ¿y Juan no puede responder en este caso? Sí, en realidad he encontrado un poco más fácil hablar con mis colegas en el trabajo. ¿Y qué dice la psicoterapeuta Jess o el psicoterapeuta Jess? Lo estamos logrando. Qué maravilla, qué gran noticia. Quiere decir que vamos por más. Vuelve y refuerza. ¿Por qué? Porque le está diciendo, wow, estás aprendiendo muy rápido. ¿Ves que todos son habilidades? Yo a veces hago analogías cuando estoy enseñando una habilidad y le digo, mira, esto es como cuando empezaste a estudiar, ¿qué carrera fue que hiciste? Entonces él me dice, no, administrador de empresa, ¿no? ¿Qué? Psicología. Ah, bueno. Como cuando empezaste ya eras psicólogo, ya eras administrador, ya eras abogado, o ya eras médico. No, ¿verdad? No. Ah, ¿y qué pasó? Tuviste que entrenarte, pasar por un proceso de aprendizaje y ahora ya eres. Entonces las habilidades se adquieren por un proceso de aprendizaje, no es magia y no estás condenado a no tenerla, no es como que tienes un defecto que no las puedes adquirir, sino que no has pasado por el proceso de aprendizaje. Y cuando le digo a la gente es que hay un proceso de aprendizaje, nosotros no lo queremos saltar, pero no. Y hay personas que son más habilidosas, sí, eso es parte de sus condiciones y sus variables moduladoras, ¿no? Recuerden la parte interna del organismo, la parte del manejo de las emociones de su propia personalidad, cómo viene estructurado ese individuo, cómo viene formado. Eso no lo podemos cambiar. Entonces, bueno, seguimos trabajando. Viene la regla 5. Entonces hacer afirmaciones sobre las relaciones funcionales. Entonces la terapeuta le puede decir a Juan, Juan, lo que hemos trabajado aquí en terapia sobre expresar tus sentimientos y necesidades es algo que puedes llevar a tus interacciones diarias. La próxima vez que te encuentres en una situación social, intenta aplicar lo que hemos practicado aquí. ¿Ves? Lleva esas afirmaciones sobre las relaciones funcionales que ya están operativas, están efectivas dentro de la consulta y ahora se lo va a llevar ¿a dónde? A esos contextos sociales. ¿Sí? Si te sientes ansioso, fíjate lo que dice, recuerda que tienes la capacidad de manejar esa ansiedad y comunicarte de manera efectiva. Recuerda que tienes la capacidad de manejar la ansiedad. ¿Por qué? Porque también lo entrenó en el manejo de la ansiedad. ¿Cómo? A través de las técnicas de relajación muscular, las técnicas de respiración, la desensibilización sistemática a esos eventos sociales que él sentía que no podía y que lo sobrepasaban, entonces progresivamente fue adaptándose digamos, adaptando estas herramientas, que en este caso le dio su psicoterapeuta, para poder vivenciar un cambio diferente. Entonces, vamos a ver ahora cómo se percibe acá los elementos, el análisis en este caso funcional del lenguaje y las cogniciones en este caso. Por ejemplo, el tacto. ¿Qué vamos a mirar del tacto? Durante las sesiones, en este caso, el terapeuta anima a Juan a describir sus emociones y pensamientos tal como lo experimenta en el momento presente. ¿Sí? ¿Cómo te estás sintiendo? Recuerda que el tacto tiene que ver con el sentir, la percepción. Entonces, este proceso ayuda a Juan a reconocer y etiquetar sus sentimientos de ansiedad, sus pensamientos negativos sobre sí mismo y sobre los demás. Y ahí viene un ejemplo. Juan, cuando te sientes ansioso en una reunión, ¿qué pensamientos pasan por tu mente? Y de una vez él dice, pienso que los demás me están juzgando y que no tengo nada interesante que decir. Esos son los pensamientos característicos, ¿vale? Entonces ahí estamos viendo cómo él está interpretando esa realidad. Y el mando, el terapeuta puede trabajar con Juan para practicar pedir lo que necesita, y ahí viene el entrenamiento, y expresar sus deseos de manera asertiva. ¿Y esto qué incluye? Ensayar cómo pedir ayuda o apoyo en situaciones sociales y cómo comunicar sus necesidades claramente a otros. ¿Y qué vamos a conseguir aquí? ¿O cómo lo vamos a hacer? Aquí hay que practicar y entrenar a Juan en las habilidades de aserción, entrenamiento de aserción. ¿Sí? Sí las han escuchado, ¿verdad? Las técnicas de aserción. Entonces, estas técnicas pues tienen un conjunto de habilidades sencillas que se pueden ir modelando, ¿verdad? Y se pueden ir practicando
en la medida que Juan vaya avanzando en la adquisición de las habilidades de la menos a más. Está la asertividad elemental, está la asertividad empática, creo que ya se las nombraba, el disco roto, el banco de niebla, la pregunta asertiva, la técnica de claudicar, ¿verdad? Está la claudicación simulada, quiero decir, creo que así es que se llama. Son como 8 o 10 técnicas en asertividad. Bueno, en este caso la autora de las que yo me valgo, el disco roto, es porque te quedas en un punto y no avanzas de ahí. El disco roto, ¿sí? Por ejemplo, el disco roto puede decir, es que tú eres muy, no sé, tú eres muy lento, chico, yo no entiendo por qué no terminas de decir las cosas. Y el disco roto puede decir, es verdad, es que me da un poco de medio, me da nervios, vamos a suponer, es verdad, es que me da nervios. Disco roto. Dice, sí, pero es que uno quiere que hablar contigo tal y tal cosa. Y él dice, es verdad, me da nervios. Es que tú tal y tal otra cosa, es verdad, me da nervios. Disco roto, de ahí no sale. ¿Sí? En cambio, ese es el disco roto, ¿no? El disco rayado, perdón. Pues tú sabes que el disco rayado, el disco roto, no, el disco rayado, el disco se pega, se pega y no avanza de ahí la canción. El disco rayado, claro, así es que el disco roto, bueno, ustedes me entienden. Luego está el tener la razón, ¿no? Le vamos dándole la razón al otro y no, claudicación simulada, ¿no? Sí, es verdad, tienes razón. Sí, pero es que tal y tal cosa que tú no llegaste, que tú no hiciste, que tú... Tienes razón. Claudicación, o sea, simulada, disimulada. Pues. No voy a entrar en peleas ni confrontación. Ah, pero si algo me genera mucha ansiedad, puedo aplicar la ansiedad, la técnica donde yo postergo la respuesta en este momento, simulando que estoy muy ocupada. Mejor es disco roto, así no se me olvida porque se rompe el disco, el discurso. Sí, es que hasta ahí llega, pero es que es el disco rayado. Bueno, no sé si se le puede decir disco roto, pero ustedes me entendieron. Ok. Es que como no tengo el manual aquí, esas son las técnicas de aserción de Olga Castanger. Olga Castanger es una autora que ha estudiado la asertividad, le tiene como 20 o 20 y pico, iba como en la edición 29. Déjenme ver si yo tengo uno de los libros de ella a la mano. Yo tengo otro libro de ella que dice ¿Por qué no logro ser asertivo? Es muy bueno, Olga Castanger, ha sacado muy buenos libros. Y ella explica, pero no lo tengo a la mano, no lo veo. Ya saben, lo tengo en la otra biblioteca. Por acá a la vista no está, pero bueno, no importa. Ese libro nos muestra, por ejemplo, el del disco, el libro de Olga Castañer nos enseña desde los procesos cognitivos afectivos y ella todos los entiende como comportamiento. Ella habla del comportamiento asertivo y entrena para el comportamiento asertivo. ¿Vale? Olga Castañer, no me se lo escribo por acá. Olga Castañer, para que lo busquen, de pronto lo consiguen en internet. Se llama Asertividad, tiene como la edición 29 o 30. Expresión de una sana autoestima. Y si ustedes se ponen a ver, esas técnicas que ella explica son las súper indicadas para aplicarlas, aparte de otras técnicas conductistas como tal. Pero ella tiene técnicas muy específicas para el entrenamiento de aserción. También hay que entrenar en los derechos asertivos. Todo esto es importante. Por eso que uno ve la sesión así, ya la estamos viendo muy por encima, ¿verdad? Porque para entrar en detalle de todo el procedimiento que se puede seguir, bueno, tiene la edición 3. Yo tenía por allá la 29, pero ahorita no sé dónde la tengo. Ha sacado muchas ediciones de ese libro, es de Serendipity, creo que es la editorial. Te puede servir, supongo que debe tener cambios las últimas ediciones, porque bueno, todo cambia, ¿no? Fíjate esto, ¿no? Aquí hay un ejemplo, en el mando. El terapeuta trabaja con Juan para practicar esto. Entonces el terapeuta le dice, vamos a practicar cómo pedir apoyo en una situación social. Imagina que estás en el trabajo y necesitas ayuda con un proyecto. ¿Cómo podrías expresar esa necesidad de manera asertiva? La persona puede aplicar alguna aproximación de esto, pero puede también necesitar decir, oye, ¿sabe que yo no sé cómo pedirlo? No se me ocurre, no, es que eso me da ansiedad. Entonces, ahí viene el entrenamiento. Vamos a poner en práctica esta técnica para pedir, ¿sí? Para comunicar lo que necesitas. Entonces, por ejemplo, dice, podrías decir algo como, estoy trabajando en este proyecto y me vendría bien tu ayuda para completarlo. ¿Podrías ayudarme con esto?
¿vale? Esa sería una forma. ¿De qué otra forma lo pudieran pedir ustedes a Juan esta ayuda? ¿Cómo le diríamos a Juan, vamos a practicar pedir ayuda de forma asertiva? ¿Qué se les ocurre? Los espero ahí en el chat. Entonces, al combinar estos enfoques, el terapeuta ayuda a Juan a desarrollar un mayor contacto verbal con sus emociones, ¿sí? Y necesidades y a mejorar su capacidad para ejercer una acción verbal efectiva sobre los demás. Porque recuerde que el mando persuade al otro. Oye, yo sé que tú tienes habilidades para esto y yo estoy un poquito complicado. ¿Será que me puedes apoyar en este momento? ¿Me puedes ayudar para ver dónde es que me estoy equivocando? ¿O me puedes dar una mano, echar una mano para este trabajo, este proyecto que tenemos que entregar pronto? ¿O me puedes dar una revisión a esto? ¿Cómo me podrías ayudar en este momento? ¿Tienes disponibilidad 5 minutos para que revises esto? Yo puedo buscar involucrar a alguien en algo muy sencillo porque me cuesta pedir ayuda porque mis niveles de rechazo en la palabra ayuda, o sea, de que alguien me quiera ayudar, eso casi que no existe. No creo que alguien me quiera ayudar. Ajá, Jeffrey, ¿qué debes hacer en este caso para acceder a todo el material de estudio de todo el diplomado? Tienes que hablar con alguien de la corporación en el grupo de WhatsApp donde estás, algunos es el administrador, ¿verdad? Y pedirle, porque tienes que pagar la certificación y el certificado viene con el material. En este momento solo tienes la información de la grabación, que ya pues te ayuda bastante, pero si quieres los libros, los materiales, todo, eso sí viene con el certificado. Eso ya es opcional, pero esa es una opción ahí que les regala la corporación. Ay, mire esto tan interesante, Carla. Quiero compartir un proyecto interesante que va a ayudar a salir, a ayudarnos a salir. ¿Te gustaría participar? Nos será de mucha ayuda para ambos. Recuerda que si nos apoyamos ambos, nos nutriremos de esta manera. ¿Me ayudas? ¿Te animas? Una forma, ¿verdad? Y es un mando con una solicitud bien interesante, ¿eh? Pero muy persuasiva, muy persuasiva. Me llama la atención. Voy a ver si te ayudo, Carla. Déjame pensarlo. Ok, porque llevo un rato con una asesora ya y nada que responde. Vale, ella te va a responder, no te preocupes. Bueno, Carla, voy contigo, te apoyo. Entonces tenemos, Juan, podría decir algo como, estoy trabajando en este, bueno, ya lo leí. Al cambiar estos enfoques, fíjate que el terapeuta ayuda a Juan a desarrollar un mayor contacto verbal con sus emociones y necesidades y a manejar, ¿verdad? Su capacidad para ejercer una acción verbal y efectiva sobre los demás, es decir, el mando. Pero ¿qué es importante del mando? Recuerden que necesitamos entrenarlo también primero que entienda qué es eso del mando y el contacto, ¿sí? Cómo funciona en el lenguaje, pero también necesitamos enseñarle las pautas de la comunicación asertiva y sobre todo los derechos asertivos, porque yo le puedo haber dicho a Carla, oye Carla, pues sí, te puedo ayudar. O en estos días me pasó, por ejemplo, a mí que la gente me consulta para diversas cosas académicas, y en estos días un ex alumno mío del posgrado está estudiando la carrera de psicología y me dice, profe, yo sé que usted ya la estudió y usted en estadística es muy buena, yo necesito que usted me mire un ejercicio que estoy pegado y no veo el problema. Yo no veo el error, pero no me da el resultado, ¿no? Me dice él. Y entonces yo muy asertivita, muy linda, él me pidió ayuda, ¿sí? Y yo muy asertiva le dije, mira, de verdad, en este momento no tengo posibilidad de tiempo, disponibilidad de tiempo, sino con muchísimo gusto te ayudo. Pero te voy a dar el número de un profesor que es estadístico y que te puede revisar y te puede hacer cualquier corrección que tú requieras. En este momento tendría que sentarme y revisar, porque yo cuando ayudo, digo voy a ayudar a alguien, me pongo a revisar apuntes, leo, busco información, pero no, yo no tenía, de verdad que no tenía el tiempo para eso. Entonces le dije, no, en este momento de verdad no puedo. Entonces, ¿qué es importante? Que le tenemos que enseñar a la persona que le pueden decir que no. ¿Sí? Yo puedo pedirle ayuda de la manera adecuada, pero él tiene que entrenarse para recibir el rechazo formal de un no y sin tener que hacerle juicio a la persona porque no pudo ayudarle. ¿Sí? Y eso es importante porque entonces podemos caer en el hecho de que yo me estoy entrenando y todo el esfuerzo que estoy haciendo y ya me están diciendo que no. Igual no estoy consiguiendo lo que quiero. Exacto, Valeria, no es personal, es algo que el otro también, o sea, yo tengo derechos y el otro también tiene derechos. Y eso es fundamental que lo podamos ver en el proceso que lo podamos entrenar en el proceso psicoeducativo que se da aquí, ¿sí?
Por eso se lo estoy diciendo a cada manera de pinceladas, porque pues cuando uno va a trabajar con un, digamos, un enfoque, en este caso psicoterapéutico de análisis funcional, pues nosotros estamos analizando cómo usa él el verbo de tacto y contacto, cuál es su relación que tiene con el yo en este proceso de cómo está implicado para afectarse más, para bajarle la autoestima, para tener más evitación experiencial y hay que entrenarlo para que haga los cambios. Mire, alguien lo pasó a asertividad, autoestima, bueno, no sé si será ese. Y que ese rechazo no quiere decir que ellos están haciéndolo mal, maravilloso. Eso es, Lisette, que está enfocado, pero que igual la persona tiene derecho a decirle que no. ¿Vale? Eso es otro errorzote que tiene la gente, ¿no? Si yo hago esto bien, ¿por qué tú no me complaces? A mí me pasó algo de chiquita, yo era tímida, ¿no? Yo les conté que yo era tímida, ¿no? Entonces, a mí y aparte no hablaba el español bien, o sea, yo llegué a Venezuela hablando papiamento, otro idioma, de Trinidad y Tobago, entonces, las tías me llevaban para sus casas para consentirme, la sobrina que hablaba otro idioma y la cosa, y como que les encantaba escucharme hablar, ¿no? Entonces, pero a mí me costaba hablar porque nadie me entendía, yo no entendía a nadie, total que bueno. La cosa es que una tía me lleva y yo a su casa y ella hace un pollo muy, muy rico, la recuerdo tanto, porque eso todavía me echan broma a las primas, ¿no? Ya están grandotes y me siguen molestando con lo mismo. Entonces la tía, yo, tía, más pollo. Y ella dice, ¿cómo? Entonces cuando ella dice cómo, ese cómo a mí me impresionó por los gestos que ella hizo. Entonces yo sentí que a la oración le faltó algo y me puse a pensar que era lo que le había faltado. Y era el por favor. Entonces, claro, yo estaba aprendiendo el idioma, a hablarlo, porque pues todo el tema. Entonces, ay, tía, por favor, más pollo. Ay, no, mi hijita, conforme con el pollo que le di, eso es lo único que hay. Más nunca volví a pedir comida en ningún lado, así me gustara, ¿no? Calladita, me veo más bonita. Eso es parte de las cosas que la sociocultura le refuerza a uno, para mantenerse uno sin saber pedir lo que quiere. Porque ella no lo hizo por maldad, pero ella, claro, yo me sorprendí pensando que era un error en el mando, que ahora puedo entender que era el mando, pero en ese caso era pedir algo que no me podían dar de más. Y no me supieron decir, no, mi amor, es que, ay, no quedó más pollito, mi niña, no sé qué, como hubieran dicho. No, sino el cómo, la expresión, la impresión y todo eso generó que un proceso de inseguridad de no volver a pedir, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que pasa. Ahí está. Explicación del principio de la psicoterapia analítica funcional. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando vamos a aplicar el racional, ¿verdad? Tenemos que decirle a Juan cómo funciona. ¿Sí? Esto es otro elemento importante dentro de las fases previas, ¿no? Juan, quiero explicarte el enfoque que utilizamos en nuestra terapia y cómo puede beneficiarte. Ahí está. ¿Sí? Lo que es el principio fundamental de PAP es que nuestra relación terapéutica puede servir como un microcosmo de tu relación fuera de aquí. Y esto significa que exploraremos cómo interactúas conmigo y a través de esto aprenderemos sobre tus patrones de comportamiento en otras áreas de tu vida. ¿Y qué le vamos a explicar? Los principios. Hay una exploración de relaciones. Y lo primero que le vamos a decir es que durante nuestras sesiones observaremos cómo tu relación conmigo y cómo es tu relación conmigo. Y en este entorno es un espacio seguro donde puedes practicar nuevas formas de interacción. Primero voy a ver entonces cómo es tu relación conmigo y luego quiero que sepas que esto es un espacio a salvo. ¿Sí? Y las dificultades que surgen aquí pueden reflejar desafíos que tienes con otras personas en tu vida diaria. Luego vamos a hablar del desarrollo de habilidades sociales, que es una de las razones por las que buscamos enfocarnos en nuestras interacciones aquí en vivo, es para ayudarte a desarrollar pues, habilidades sociales más efectivas. Y esto incluye entonces cómo iniciar una conversación, cómo expresar tus necesidades, cómo manejar situaciones sociales incómodas. ¿Sí? Y recuerdo un caso de una niña que la estaban entrenando, no en esta técnica, pero sí en asertividad, tendría como unos 10, 11 años. Está narrado en un libro, ¿sí? Y ella llega a un comedor donde hay otras niñas y ella coloca su bandejita para comer y las niñas le dicen, aquí no se sientan niñas feas. Es el típico bullying, ¿no? Aquí no se sientan niñas feas. Entonces la niña suelta su bandeja, se las queda mirando a las tres. ¿Y ustedes qué creen que hizo? ¿Qué creen que hizo la niña? A ver si me están siguiendo.
¿Qué creen que hizo? A ver. Le dijo que hacía ella, le dijo que hacían ellas allí. Ay, ay, tú eres muy creativa, ¿no? Les tiró la bandeja en la cara, bueno, se sentó igual, las corrió a la mesa, le dijo feas ustedes, se paró. Yo espero que le haya dicho, pero ustedes están sentadas, se fue llorando, respondió asertivamente, muchas gracias, gracias, bueno, bueno. ¿Qué cree que le dijo? Le dijo, las personas pueden equivocarse. Se agarró su bandeja y se fue para otra mesa. ¿Viste? ¿Qué tal la respuesta de usted y qué tal la respuesta de la niña? Porque no, porque la están entrenando, Lisette. No se le hubiera ocurrido, tranquila. Si a ella no se le hubiese ocurrido si no la entrenan. Entonces, esa respuesta madura significa que yo le voy a entrenar, no importa la edad, que él entienda que a pesar de que él está haciendo sus trabajos afuera, hay personas que se van a equivocar, porque todos nos vamos a equivocar y todo el tiempo nos podemos equivocar. Veo que jamás se te hubiese ocurrido. Yo tampoco lo pensé cuando lo vi yo, ay, esta niña. Pero claro, si la están entrenando, pues es posible que tenga ese tipo de respuestas. ¿Sí? Entonces, fíjese que ese es un espacio a salvo, por eso ese entrenamiento es muy importante, ¿no? Una de las razones por las que buscamos enfocarnos en nuestras interacciones es para ayudar a desarrollar las habilidades sociales más efectivas, perdón. Necesitamos que esa persona se compenetre con el terapeuta y hagan un trabajo juntos, por eso son unas interacciones allí que van a ser en el tiempo. Ay, no, María, te llegó tarde el mensaje, ya di la respuesta correcta que dio la niña, ¿ok? Dice, eh, tenemos la generalización pues a la vida diaria, ¿no? Lo que practiques y aprendas aquí lo podrás aplicar en situaciones reales y fuera de la terapia. Entonces hay que ponerle situaciones conflictivas. Primero vamos a saber cuáles son las conductas y cómo él reacciona frente a los conflictos. Le vamos a entrenar a primero entender cómo reacciona, cuáles son sus síntomas, cómo se va agravando esto, qué expresiones fisiológicas hay de ansiedad, todo el tema. Le enseño a manejar la ansiedad. O sea, imagínense que yo tengo que hacer un proceso paso a paso de qué le voy a enseñar y voy a ir aplicando estos elementos. Pero él va a practicar en el aquí, en la consulta, lo que le vamos a enseñar. No es que se lo va a llevar de tarea, no, él lo va a hacer en la consulta y obviamente va a generalizar esto afuera. Fíjate que, por ejemplo, las conversaciones que inicias aquí pueden ayudarte a sentirte más cómodo iniciando conversaciones con compañeros de trabajo o reuniones familiares. Y entonces está el feedback y el refuerzo positivo. Entonces, el terapeuta también le dice, bueno, yo te daré un feedback inmediato sobre tus interacciones durante nuestras sesiones. Este feedback es crucial porque te ayudará a entender mejor tus comportamientos y cómo puedes mejorar. Y aquí vamos a reforzar positivamente los progresos que hagas para que te sientas motivado a continuar avanzando. Entonces, es importante decirle que eso también va a suceder, van a haber reflexiones y ajustes que también hay que hacer, porque nos tomaremos tiempo para reflexionar sobre lo que sucede en nuestras sesiones y cómo se relaciona con tu experiencia diaria, ¿sí? Y ahí está, esto incluye hablar sobre cómo te sientes durante y después de las interacciones, tanto afuera como aquí. Y bueno, también es importante, por ejemplo, ella puede darles un ejemplo de lo que vamos a hacer. En una sesión podríamos practicar cómo iniciar una conversación conmigo de la misma forma que lo haría con un compañero de trabajo. Notaremos juntos si te sientes ansioso o inseguro y exploraremos esas emociones. Luego podrás intentar aplicar lo que practicaste en una situación real en el trabajo y contarnos cómo te fue en la siguiente sesión. Ahí está el ejemplo. Tranquila, mía, bienvenida. Igual te pones al día con el video, ¿vale? Sí, totalmente, Grisel. En esta terapia el especialista tiene una acción más activa que la anterior. Y es que así está planteado también. Ese es el enfoque que tiene. No es que tiene que estar como en un constante proceso de entrenamiento. Roleplay, simulación, ensayo verbal, ensayo conductual. O sea, tiene mucha más actividad, pero puede tener un compromiso al darle el racional al cliente, le expone cómo va a ser el proceso y ahí hay un compromiso de entrenamiento. Entonces, tal vez trabajes con menos clientes, menos pacientes, pero si te dedicas a esto, tienes un progreso muy detallado en función de las actividades que vas a realizar. Y bueno,
La invitación de colaboración es muy importante en el racional. A nivel organizacional para manejo de situaciones de estrés, claro. Hacía algo así con incidentes críticos y no sabía que era una técnica como tal. Ah, bueno, interesante. Este proceso escolar, es que fíjate, ¿qué pasa con la psicoterapia? Nos está mostrando unas reglas y una estructura y un análisis del lenguaje, eso es importante. Pero los procedimientos son basados en los procedimientos cognitivos, en los procedimientos conductuales que ya conocemos. Ay, desde Táchira, bienvenida María Han Rosales, bienvenida, bienvenida. Chéverísimo, pues. Te vas a poner al día con las demás clases y te vas a dar cuenta de todo lo que te vas a llevar de regalos de esta formación tan bonita. Ajá, entonces dice, usted nos va a explicar en qué situaciones se puede usar esta. Sí, sí, claro, sí, también se las voy a explicar. Entonces vamos acá donde decía, por ejemplo, en este caso, este proceso es colaborativo, que le vamos a cerrar, vamos a ir cerrando lo que le estamos presentando a la persona y tu participación y honestidad son vitales. Y a medida que avanzamos, me aseguraré de que te sientas comprometido y apoyado. O sea, vamos haciendo un trabajo, a lo que vas viendo resultados, yo te voy apoyando, tú te vas comprometiendo más. En algún momento, si te sientes incómodo, necesitas buscar algo, solo me lo tienes que decir, porque juntos encontraremos la manera de ayudarte a desarrollar las habilidades que necesitas para mejorar tus relaciones y sentirte más seguro socialmente. Y finalizamos el racional explicando a la persona que, bueno, espero que esta explicación te haya ayudado a entender cómo vamos a hacer este trabajo, ¿sí? Y cómo este enfoque puede beneficiarte. Y si él tiene alguna pregunta, alguna duda, y bueno, se le entrega el racional es para que él se lo lleve, lo lea, lo repase y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, les decía que había todo un análisis funcional del lenguaje en la sesión terapéutica y hay un proceso que se puede dar durante la recogida de datos, también se puede dar a lo largo de las sesiones y bueno, casi para finalizar. Entonces, por ejemplo, el objetivo de entender, para hacer el análisis funcional del lenguaje, de entender cómo Juan describe y percibe sus propios pensamientos y emociones. Eso es importante entenderlo a nivel del tacto. ¿Cómo él describe? Recuerden que el tacto tiene que ver con percepciones de él mismo, ¿sí? Y lo que él tiene como evento tanto externo como privado en este caso. Cómo él percibe el mundo o cómo se percibe a sí mismo. Y el terapeuta le pide a Juan que describa sus experiencias emocionales y pensamientos asociados a las situaciones sociales que él nos está planteando. Entonces, un ejemplo podría ser, Juan, cuéntame, cuando te encuentras en una reunión de trabajo y empiezas a sentirte ansioso, ¿qué pensamientos vienen a tu mente? Y él dice, bueno, yo pienso que la gente me va a juzgar y que, bueno, no tengo nada interesante que decir. Y ahí viene el análisis. Aquí el terapeuta está ayudando a Juan a identificar y a etiquetar sus pensamientos y sentimientos. En cuanto a qué, al tacto. Ese es el discurso en relación a situaciones sociales específicas. Y en el mando pudiera decir, puedo evaluar, ella puede tener como objetivo evaluar cómo Juan expresa sus necesidades y deseos en el mundo relacional. Entonces el terapeuta le pide a Juan que comparta ejemplos de cómo ha pedido ayuda o ha expresado sus necesidades en el pasado. Cómo él ha expresado, cómo dije yo quiero más pollo, cómo dije más pollo, por favor. Eso es parte de cómo lo viví en el pasado. ¿Sí? Va a echar el cuento. El terapeuta dice, ¿puedes recordar una ocasión en la que necesitaste ayuda en el trabajo y cómo pediste esa ayuda? Y ahí viene Juan. Me cuesta mucho pedir ayuda. A menudo no digo nada y trato de manejarlo yo solo. Imagínense en esto. ¿Qué puede analizar el terapeuta y la capacidad de Juan para ejercer el mando y la acción verbal sobre los demás y detectar dificultades en expresar sus necesidades? Porque es lo que queremos, que nosotros, que ustedes observen en este caso cuando les llega una persona, cuál es la dificultad que tiene en el mando, cuál es la dificultad que tiene en el tacto. Porque esta terapia se centra en eso. Pero no solamente en el inicio, fíjense que aquí está un ejemplo durante la recogida de datos iniciales, pero también durante la intervención terapéutica yo puedo tener objetivos. Ayudar a Juan a mejorar su contacto verbal consigo mismo y el mundo. Entonces, ¿cómo iría la intervención en este punto? Aquí sería que el terapeuta guía a Juan a verbalizar sus pensamientos y emociones en tiempo real durante la sesión. Eso ya lo vimos allá arriba. Cuando ella le dice, Juan, noto que parece que estás teniendo algún pensamiento o sentimiento ahora mismo, ¿podrías compartirlo conmigo? Entonces él puede decir, sí, me siento nervioso al hablar de mis problemas, temo que no sean importantes. ¿Yo?
¿Qué analiza el terapeuta ahí? El terapeuta está trabajando en el desarrollo de habilidades de Juan para reconocer y verbalizar sus pensamientos y sentimientos en el momento, tacto. Y está trabajando en ese desarrollo. No importa que lo que diga sea un disparate, no importa que lo que diga vaya en la dirección contraria de lo que se espera. Lo importante es que lo dijo, lo verbalizó, ¿sí? Y ahí viene ese proceso de reconocimiento, ¿no? Del trabajo que está haciendo al poder compartir sus pensamientos. Ya luego le podemos aplicar técnicas como la difusión cognitiva y todas las otras herramientas para que se separe estos pensamientos, porque es que vamos a utilizar procedimientos que nos ayuden a que ese pensamiento ya no tenga más fuerza activa. Está ahí otra cosa, recuerden el tablero, ¿no? De ajedrez. Está ahí el juego, pero le quito la fuerza. Tenemos el mando, en este caso, a nivel del procedimiento, que fíjate que tiene que ver con practicar la expresión de necesidades y deseos de manera efectiva. Ese es el objetivo durante las sesiones que estamos trabajando. En este caso, pues durante la intervención terapéutica, necesitamos que él tenga, que él logre practicar una expresión de manera efectiva. Y entonces aquí puede venir una intervención con roleplay, un ensayo de situaciones, un ensayo conductual, donde Juan debe pedir algo o expresar un deseo. ¿Ves? Porque necesitamos que él lo haga de la manera adecuada. Y para eso pues hay que entrenarlo, hay que practicar. Vamos a practicar, por ejemplo, le dice la terapeuta, vamos a practicar cómo podrías pedir apoyo en una situación social. Y ese ya vimos el ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo podrías hacer? Y él ahí está practicando. Pues que ve la terapeuta en ese ejemplo que ya hemos trabajado, Juan está practicando cómo realizar acciones sobre los demás, cómo realizar ese mando, ¿sí? Mejorando su capacidad para expresar necesidades de manera asertiva. Y fíjese que durante la observación de las conductas clínicamente relevantes también se puede aplicar, pues, los objetivos de observar y reforzar la verbalización de pensamientos y emociones en la interacción terapéutica. Entonces viene la intervención. El terapeuta presta atención a cuándo y cómo Juan expresa sus pensamientos y sentimientos espontáneos durante la sesión. Entonces la terapeuta le puede decir, Juan, me di cuenta de que mencionaste sentirte ansioso cuando hablamos sobre tu trabajo. Es un gran paso que lo estés compartiendo aquí. Ah, y le lanzó un reforzamiento. Análisis, reforzamiento positivo de la conducta, ayudando a Juan a ser más consciente. Y en el mando, en este caso, ¿qué puede ser? Observar y reforzar la expresión asertiva de necesidades y deseos. Y en este caso, como ese es el objetivo, el terapeuta señala y refuerza cuando Juan pide algo directamente o expresa un deseo durante la sesión. Dice Juan, aprecio que hayas pedido más tiempo para discutir el tema de hoy. Es importante que sienta que puedes pedir lo que necesitas en nuestras sesiones. Ojo, yo le agregaría, entendiendo que a veces te puedo decir que no, para de una vez irlo entrenando con el tema. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos que es una dificultad que tiene, hasta el miedo a que le digan que no. ¿Sí? Análisis, reforzamiento positivo, lo que está buscando de ahí, que es lo que se está percibiendo en ese análisis, en esa función del lenguaje, ¿sí? Entonces, como podemos ver, el análisis funcional del lenguaje se realiza de manera integrada a lo largo de las sesiones. Fíjense que va desde la recogida de datos iniciales hasta la intervención y luego la observación de las conductas clínicamente relevantes, ¿sí? El terapeuta trabaja continuamente con Juan, en este caso, para mejorar su contacto verbal con sus pensamientos y emociones. Es decir, con el tacto, recuerden eso, y sus capacidades de expresar sus necesidades y deseos con el mando. Este enfoque entonces facilita el desarrollo de habilidades sociales más efectivas y una mayor confianza en sus situaciones sociales. Entonces, ¿cómo vemos este caso? Como lo hemos ido llevando y como lo hemos ido analizando. Lo pueden visualizar como en la práctica de lo que harían ustedes utilizando esta psicoterapia. ¿Qué me dicen? Y aquí está el esquema, ¿sí? Para que lo recuerden otra vez. Entonces, ahora, en función, sí, sí se puede decir, claro, lo ven, qué bueno. Entonces, fíjese que como vamos viendo el proceso de interacción terapéutica, ok, vale, está bien, María José, tranquila, mañana lo ves en diferido. Sí, dice él, hay que practicar, sobre todo hay que practicar y reconocer el proceso que está acá, el proceso de interacción terapéutica. Hay que reconocer la aplicación de las reglas, ¿verdad?
y cómo esa relación, que ya la pudimos más o menos ver, quizás tenemos una imagen con este ejemplo que les di, podemos ver entonces cómo voy haciendo, cómo voy aplicando las reglas y también cómo voy haciendo el análisis funcional del lenguaje, tacto y mando a lo largo de todo el proceso. Cómo voy dándome cuenta y le puedo buscar la explicación y también brindarle esa herramienta, brindarle esa información a él para que él sepa cómo va avanzando en el proceso. Tranquila que la gente cuando la ve por primera vez dice que esta la ven un poco más complicada, no se preocupe, Grisel. Eso me lo han dicho ya. Ay, está como más complicada. Amo la A, la aceptación y compromiso. Yo digo, sí, hasta que practican esta. Y se dan cuenta que aquí tienes un rol muy dinámico. Ah, mire, Grisel dice, sí, la amo. Claro, esa se robó el corazón de todo, pues. Ahí está. Pero entonces, ¿qué es importante? Cuando nosotros aplicamos las reglas, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Durante cada sesión vamos a tener algo. La primera regla, en este caso, hay que identificar, ¿verdad? Lo que está haciendo Juan, cómo se comporta y cómo expresa sus ideas, contacto visual. Entonces necesitamos observar y percibir su tono de voz, si responde con monosílabo, cuando se le hace una pregunta así muy directa. Y todas estas conductas van a reflejar precisamente este déficit en habilidades sociales o en su interacción social. Ahí está la identificación. Entonces, el contexto de observación va a ser pues lo que, el proceso de la sesión, ¿no? Durante lo que suceda durante ese comportamiento en la sesión. Cuando el terapeuta le hace la pregunta abierta sobre sus experiencias en reuniones sociales, Juan muestra signos de incomodidad. Esto es lo observado. Como mirar hacia abajo y responder brevemente. Viene el análisis funcional. El terapeuta entonces aquí tiene que analizar que el comportamiento de evitar el contacto visual y hablar en un tono de voz bajo puede estar relacionado con el intento de Juan de reducir su ansiedad y protegerse de sentirse juzgado, porque tal vez puedo pasar desapercibido, ¿no? Entonces vamos al análisis funcional. Recuerda que les dije que lo íbamos a ver en todas. Entonces aquí el antecedente, ¿cuál es el antecedente de la conducta de Juan? El análisis funcional. Como antecedente que tenemos, hay situaciones sociales como reuniones laborales e interacciones familiares donde se desencadena la ansiedad de Juan debido a su temor al rechazo y su percepción de no ser interesante. Y pues ahí está la crianza y está sus rasgos de timidez y todo lo demás. Muy bien. Pero luego viene conductas problemas. ¿Cuáles son las conductas problemas de Juan? Juan evita iniciar una conversación, se queda en silencio durante, imagínate, eso es así, se queda en silencio durante las interacciones sociales y tiene dificultades para expresar sus necesidades. Pueden haber más conductas, pero vamos a ver esas básicas, ¿no? Ese es para ver el análisis funcional. Y no mira los ojos cuando le hablan, muy bien. Ok. Luego tenemos, ¿cuál es la conducta problema? Ajá, la conducta no, perdón, ¿cuál es el consecuente en este caso? Juan se siente más ansioso, ¿sí? Cuando empieza a experimentar esos silencios, pues le da más ansiedad, tiene más dificultades para expresar su necesidad. Cuando él siente que no puede expresar su necesidad, se siente más ansioso y experimenta como esa baja autoestima, sus dificultades, lo que lo lleva a aislarse aún más. Y cuando él se aísla aún más, puede conseguir un alivio cortico, ¿verdad? Si me aíslo, si no participo, si no hablo, calma mi ansiedad. Pero ¿qué genera eso a mediano y largo plazo? Juan entonces va enfrentando ¿qué? Conflictos interpersonales, experimenta más soledad, más depresión y su desempeño laboral puede verse afectado negativamente. Ya le han llamado la atención, ya el jefe le dijo que mejorara ese aspecto, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué sucede? Cuando yo ya hago este análisis de la conducta, yo digo el antecedente, la conducta, problema, el consecuente y la consecuencia, vamos a ver el refuerzo y la validación. Y aquí hay que validar los sentimientos, lo que él está experimentando. Entonces, una forma de validar es que le puedo decir a la persona, veo que te sientes incómodo hablando sobre estas experiencias. Es común sentirse ansioso en situaciones sociales. ¿Qué está diciendo el terapeuta o la terapeuta? Está validando que es común que en algunas situaciones sociales o en estas situaciones sociales uno se sienta ansioso. O es común sentirse ansioso. Le pasa a muchas personas. ¿Sí? Luego viene en el inicio de la intervención, las intervenciones iniciales se van a centrar en qué. El terapeuta puede empezar a trabajar con Juan con pequeñas metas para mejorar su interacción social, como por ejemplo, alguien lo escribió, creo que, bueno, dice iPhone, pero mantener contacto visual por unos segundos más de lo habitual. Mira, una meta chiquita.
Responder con frases completas en lugar de monosílabo. En vez de decir sí, no, ok, puede decir sí, gracias, más completo. No, en este momento no, gracias. Completar la frase con 2, 3 palabras más. Alargarla. Entonces, fíjese, pues aquí la terapeuta hay un ejemplo. Noto que cuando hablamos sobre situaciones sociales tiendes a mirar hacia abajo y responder un poco más. Esto me dice que te sientes incómodo. ¿Te has dado cuenta de esto también? Sí, dice, sí, me pongo nervioso y no sé qué decir. Entonces la terapeuta lo va a alentar y le va a decir, bueno, podemos trabajar en esto juntos. ¿Te parece si empezamos a practicar un poco aquí? Por ejemplo, podríamos intentar mantener el contacto visual por unos segundos más mientras hablamos. Y ahí lo está, ya empezó el proceso de entrenamiento. Ajá, ahí está. ¿Te sentirías más cómodo intentando eso conmigo? Y va a empezar el proceso. Viene el elemento de reforzamiento y seguimiento que ya vimos que es parte de las reglas, ¿verdad? Y esta regla es fundamental, que es la regla 3 porque si no reforzamos, no vemos qué está pasando en Juan. Y eso pues va a ser digamos, el elemento detonante para también reconocer qué efectos hay en él, que es la regla 4. Ok, Francisco, maravilloso. Vale. Entonces, ahí seguimos. Al seguir las reglas se van dando ese proceso. La regla 2 de la psicoterapia analítica funcional es evocar las conductas. Entonces ahí vienen las sesiones. Yo esto ya lo expliqué arriba. Lo que quiero que vean, ¿verdad? Cómo va el proceso un poquito más detalladito aquí, ejemplo a ejemplo, con un diálogo más largo, más extenso. Pero ahí está detallado cada regla, pues un poquito más explícito en cada uno de los aspectos que estamos trabajando, ¿sí? Y yo quiero ver si llego al final, si le agregué lo que le quería agregar a la guía, pero ya todo lo demás está trabajado en el mismo material que les expliqué. Entonces, miremos a ver si lo agregué o no. Refuerzo, bueno, aquí tienen valer bastante, ¿no? Ajá, me preguntaron que en qué situaciones y trastornos se pueden aplicar o donde ella es más efectiva, ¿sí? Entonces, esta técnica es muy efectiva en trastornos de ansiedad, ¿verdad? En fobia social, trastornos de ansiedad generalizada y trastornos de pánico. Trastornos depresivos, también distímico, trastornos de personalidad como límite de personalidad, aunque está la terapia dialéctica conductual que es más específica y en la depresión está más específica la terapia de activación conductual. Pero como son terapias de tercera generación, está la flexibilidad para usar las herramientas de una y otra, ¿no? Y bueno, ahí está problemas relacionados con vínculos, dificultad en las relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja, ¿sí? Pero bueno, hay unas donde tiene más aplicación y otras que tienen menos aplicación. Donde no se recomienda aplicar esto, ¿sí? Es en este caso, por ejemplo, en los trastornos psicóticos agudos, porque la persona ya la palabra les dice a ustedes eso, ¿verdad? Esa persona de pronto lo que requiere es hospitalización, requiere un tratamiento farmacoterapéutico y está en un proceso muy comprometido como para quedarse en una sesión de terapia recibiendo ayuda. Entonces tenemos que ver que hasta que no pase el proceso, no. ¿Ok? Bueno, el link se lo van a compartir en un rato. Entonces tenemos los trastornos psicóticos agudos, los trastornos neuróticos severos, neurocognitivos mayores como la enfermedad como Alzheimer, como este tipo de situaciones donde va a ser más difícil trabajarlo. Si no hay un proceso agudo allí, sí lo puedes trabajar, Carlita. Si hay un proceso agudo, no. Si hay un proceso neurótico severo y degenerativo, no. ¿Sí? Riesgo de suicidio inminente, no, más bien nos vamos con la DBT, la terapia dialéctica conductual, ¿sí? Y esa tiene unos procesos y una secuencia que hay que seguir para lograr el compromiso, ¿sí? Y hay situaciones, por ejemplo, donde no aplican, donde el paciente está en emergencia psiquiátrica, no puedes aplicarle psicoterapia. Primero tienen que estabilizarlo, primero tienen que ver la receptividad de él con los procesos terapéuticos que ustedes le van a aplicar, y luego ahí sí tomar la decisión, cuál sería en todo caso, en función de lo que les está narrando, la que más se pudiera ajustar. Ahí, por ejemplo, los trastornos de conductas adictivas, ¿sí? También habría que medirlo, ¿no? Hay intervenciones necesarias, por ejemplo, adicciones graves, desintoxicación. Primero se requiere hacer eso antes de aplicarle cualquier psicoterapia. Siempre hay que ir. Pues estas terapias también admiten las herramientas de las terapias cognitivo-conductuales. Todas las terapias contextuales admiten las herramientas cognitivas conductuales. Así que van bien por ahí.
Y claro, si el paciente no está comprometido con el proceso terapéutico, ahí sí que ninguna le sirve. Eso también es importante considerarlo porque a veces la gente se enfrasca en, pero ya va, pero yo quiero. No, no, no se trata de lo que tú quieres. No se trata solo de eso. Recuerda que esto es un trabajo en conjunto. Se requiere que tú hagas el trabajo, pero también se requiere que el cliente quiera hacer su parte, porque no haces magia. Y eso quizás ha sido uno de los temas de muchas personas que brindan ayuda, ¿no? Que sienten como que de alguna manera hay que impulsar al otro. Hoy atendí a alguien así. ¿Cómo fue ese proceso, Grisel? A mí me sucedió algo parecido. Tenía acoso laboral y por quedarme callada y luego mi esposo se enfermó, colapsé y caí en depresión. ¿Viste? Porque no tenías las habilidades para afrontar esa situación y te fuiste cerrando en el proceso porque si no tenemos la habilidad no es porque seamos malos, es porque no las tenemos. Y no nos hemos sometido al entrenamiento, ¿ves? Entonces necesitamos entrar en ese proceso de ayuda con alguien que maneje las herramientas y me diga cómo puedo ir haciendo progresivamente mis cambios. Ah, buenísimo, Grisel, claro, no es fácil porque es que el otro espera magia y no, no es magia, ¿no? Es un trabajo de equipo, es responsabilidad, es que a veces nos va a incomodar el proceso, es que voy a tener que hacer tareas, tengo que explicar eso, voy a tener que comprometerme, a hacer ciertos pasos, a poner en práctica ciertos procedimientos. A mí me pasó una vez que tuve un cliente en la consulta, pero en la clase de sexología, y él iba con una adicción sexual. Yo revisando lo que es, hay un manual que se llama Manual Diagnóstico en Sexología 3 o el MDS, no es el DSM por si acaso, es el MDS 3 que lo usamos los sexólogos, y ahí está la definición de adicción. Hay compulsión, hay culpa y hay síndrome de abstinencia. Para dejar de hacerlo, no puede dejar de hacerlo. Entonces, bueno, él estaba en esa categoría de la adicción y obviamente había que empezar un proceso de trabajo de apoyo con un sexólogo clínico y conmigo, con el campo de la orientación, inclusive con un psiquiatra y bueno, había un equipo que había que trabajar para apoyarlo. Y él no estaba dispuesto, más bien me estaba coqueteando, para hacerles el cuento corto, lejos de querer hacer el trabajo, más bien estaba viendo cómo me conquistaba a mí también. Y le digo, no, pero esto así no funciona, no va a funcionar porque la idea es que quieres hacer un cambio, quieres salvar tu relación, quieres hacer, tienes que pasar por el proceso. No es así como que me voy a hacer la loca y eso va a prosperar solo, ¿no? O voy a cambiar solo de golpe. No, no existe así. Entonces, claro, y si siempre hace lo mismo, como dice acá Grisette, no habrá cambio. Claro que sí, así es la cosa. Entonces, bueno, ahí les dejo. Las consideraciones finales en este punto es que la efectividad de PAC como tal depende en gran medida de la relación terapéutica y la capacidad del cliente para participar activamente en el proceso. O sea que si no se compromete, no hay baile aquí. Los terapeutas que practican PAC deben estar capacitados para evaluar la idoneidad de esta terapia para cada cliente individualmente y estar preparados para referir a otros profesionales o modalidades de tratamiento cuando sea necesario. Si usted ve que le llega a alguien con intentos de suicidio, no lo vaya a abordar por acá, refiéralo a alguien que trabaje, o si usted trabaja con DBT, terapia dialéctica conductual, y a su vez si ve que esa persona está en un estado agudo, sí, de perturbación aguda, que requiere de pronto hasta un tiempo de hospitalización, usted tiene que también tener en su equipo a un psiquiatra para que le pueda ayudar en ese proceso. Profe, a mi consulta fue una persona adicta a la pornografía y desea dejarlo. ¿Esta terapia ayuda? Pues es relativo, porque yo lo referiría a un sexólogo para ver porque él tiene una fijación. Entonces, primero hay que ver que tiene una fijación de método, ¿sí? Y un administrador en este caso. Entonces, hay que revisar el elemento, que el administrador, que es una cosa, en este caso la pornografía, el método que es visual y auditivo, ¿verdad? Cómo lo tiene fijado solo en esa forma y si él tiene variante o si solamente ve pornografía y es lo único que hace. Y un sexólogo va a analizar eso, va a revisar todo el proceso de la variante fisiológica sexual, qué está alterado, qué está funcional. Y si hay variante, pues lo que hay que ayudarles a desarrollar mayormente eh, otros aspectos por preferencia. O sea, hay que entrenarlo para que prefiera otros aspectos también de la función sexual. Pero es así como muy, no sabría decirte, porque es que hay personas que pueden
ver pornografía 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, 1 vez a la semana. Pero hay aquellas que tienen que masturbarse 2, 3 veces al día con pornografía. Y solamente de esa manera y nunca han tenido relación de pareja. O si la tienen, mayormente se activan es con la fantasía de la pornografía o con la pornografía, si no, no funciona. Entonces ahí sí ya estamos hablando de una alteración sexológica. ¿Ves? Y tiene que ir a una consulta sexológica. A que el sexólogo, después que haga todo el análisis y explique todo, le aplique también parte de estas técnicas, eso es probable. Si la maneja, la puede aplicar. Todas las parafilias, todas tienen una fijación, una preferencia, filia, preferencia. Todos tienen una fijación. Y cuando hay una fijación, hay que enseñarle a variar. Y para enseñarle a variar, primero hay que psicoeducar o educar en la variante fisiológica sexual, en los procesos de discriminación, ver un poco todos estos aspectos de su historia y entrenar a la persona también con desensibilización sistemática a ciertos estímulos que los tiene como muy preferidos y hacer otros procedimientos. Pero dependiendo de si yo lo aplicaría más este procedimiento a pobre cortejo sexual, personas que tienen déficit en el cortejo, que tienen monotonía sexual, ahí le aplicaría más este procedimiento, esta psicoterapia. ¿Por qué? Porque estoy viendo que estas personas que tienen monotonía, que tienen discordia y que tienen pobre cortejo y todo esto, tienen un discurso en el yo centrado en su incapacidad para disfrutar el sexo, para cortejar, para conectar al otro, para conquistar, y pues le va a dar más bien herramientas en este contexto. En cambio, para estas existen técnicas más específicas, para la parafilia existen técnicas más específicas, ¿sí? El refuerzo negativo no sirve porque refuerzo es refuerzo, ojo, castigo sí sirve, pero refuerzo no sirve. ¿Sí? Hemos confundido refuerzo negativo con algo negativo. Y lo que significa el refuerzo negativo es que quito algo. Y cuando hablo de quitar algo, yo refuerzo. Si una persona, yo le refuerzo una parafilia, puede ser que, por ejemplo, alguien, vamos a suponer, se está masturbando, ¿verdad? Esa es su preferencia, se está masturbando con pornografía y al darme cuenta que yo lo veo masturbándose, yo lo que hago es que yo cierro la puerta y le quito, bueno, no le voy a dar más importancia y cierro la puerta y me voy, ¿sí? Esa persona pues dirá, bueno, no me regañaron, me quedo aquí, no me da más atención, pero yo puedo seguir en lo que estoy, me puedo seguir disfrutando el momento. Puede ser, porque es negativo, no me están dando atención, pero me están reforzando porque no hay algo contundente. Ahora si me dijeran un castigo negativo, me cortaron el internet. Es decir, porque eso sí es un castigo, ¿eh? Es diferente. Ah, restitución aversiva. Ah, bueno, ay, sí, vale, tranquilo, tranquilo. No, yo es que, mira, lo que pasa es que lo aclaro porque muchas personas pues han confundido el refuerzo negativo con el refuerzo positivo. Perdón, el refuerzo negativo con algo negativo, quiero decir. El refuerzo negativo es quitar algo a la conducta y eso lo refuerza. Si tú dices que estás deprimido y yo te digo, bueno, entonces no salgamos y pues, ay, te da alivio no salir, pues te quité una responsabilidad de salir, te quité algo y eso te va a reforzar que sigas ahí en ese estado depresivo porque no tienes ganas de salir, ¿sí? Y yo te reforcé. Pero si yo te digo, bueno, sí, yo sé que te sientes muy mal, pero a pesar de eso vamos a hacer lo que tenemos que hacer o vamos a la diligencia o vamos a no sé qué o vamos a movernos. Entonces, no hay refuerzo negativo frente a esa situación. En la película Cazafantasma, el clásico, se enseña mal sí, y es que es un error, pero es que uno va a la base teórica. Yo siempre he comentado que las explicaciones de los procedimientos de la teoría del conocimiento clásico y operante son muy técnicas y cuesta al principio comprenderlas, o sea, de verdad digerirlas. Entonces hay que revisar mucho. Porque lo que pasa es que cuando dice refuerzo negativo de una situación aversiva, es porque si, por ejemplo, a mí me dijeran, yo saqué 20 y me dicen no vas a lavar los platos hoy, a mí me da un fastidio lavar los platos y me dicen que no lo voy a lavar porque saqué 20, ya lavar los platos es aversivo, para mí, porque no es que sea aversivo, pero para mí yo lo percibo así. Y el refuerzo negativo es que me quitaron la responsabilidad de eso, que es negativo, pero es eso. Más no es que el refuerzo en sí sea negativo, el refuerzo es quitar algo. Y el positivo es dar algo. Y cuando me dan algo que me da placer, bueno, se me suben las ganas de seguir haciendo lo mismo para ver si me dan más placer a través de eso. Entonces,
Eso es lo que creo que tiende mucho a confundir, el hecho de que el refuerzo negativo es una cosa y lo que es aversivo es otra. Y interpreto las dos como si estuviéramos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces ahí puedo entrar en esa disyuntiva aquí, en esa complicación, pues. A ver, vamos a ir cerrando entonces. ¿Sí? Vamos a ir cerrando acá y creo, y quiero escucharles o leerles, mejor dicho, escucharles no. Me pasaba esa confusión, claro, y que a mí también, Grisel. Lo que pasa es que yo me la paso leyendo. Y fíjate que hoy precisamente lo estaba explicando y vuelvo y agarro el libro y ya va. Y mire este ropazo aquí, aquí, aquí. Porque es tanta la confusión. Mire, es como la confusión de decir actitud y conducta. Es que fulano tiene una actitud y tú no estás mirando la actitud, tú estás mirando la conducta. Tú no puedes mirar la actitud, ¿sí? En todo caso, la actitud la determina los componentes cognitivo, afectivo y conductual, o tendencia a la acción del individuo, la tendencia a hacer algo, así lo describen los autores. Entonces, cuando yo digo, yo estoy mirando la actitud de Patricia, que está grosera, no, tú estás mirando una pataleta de Patricia, que está grosera. Pero la actitud, tú no sabes lo que está pensando Patricia hasta que se lo preguntas, ¿viste? Entonces, eso es lo importante. O sea, dice, soy de, a mí no me gusta arreglar la cama y me dicen, déjala así, con eso me quitan esa responsabilidad de hacerlo. Claro. Entonces, cuando dicen, déjalo así, pero puede ser porque te están premiando por algo y un día sí, un día no, entonces te hacen un programa de refuerzo intermitente. Y eso es que, por alguna razón, algunas veces te dicen que la atiendas y otras veces que no la atiendas. Entonces, te vas, no sabes en qué momento va a funcionar que te premien. Cuando te quiten esa responsabilidad, te premian, eso te refuerza. Bueno, vamos a ir cerrando entonces. ¿Qué nos llevamos de esta sesión hoy? Gracias, Pablo. Yo reforzado positivamente. Ay, qué chévere. Claro, porque ustedes están sumando conocimientos a su mochilita de herramientas como profesionales del servicio de ayuda. Claro que sí. Ok, la actitud se confunde con la respuesta que sería la conducta. Gracias, Grisel. Así es. Argemiro, restitución aversiva. Espectacular la clase soy de. Maravilloso. Bueno, vamos avanzando. Maravilloso que se vayan llevando estos conocimientos y que ustedes puedan hacer algo grandioso con todo esto. ¿Sí? Muchas gracias. Saludos a todos desde, ¿dónde? Cali. Cali. Bueno, no sé. Mucho para estudiar, sí, claro, claro, sí hay mucho para estudiar. Pero eso, el progreso, ustedes lo van haciendo a medida que la vida los va retando. Y si ustedes tienen la posibilidad de enseñárselo a alguien, eso es una forma rápida de aprender. Cuando usted explica los conceptos a otra persona, algunos grupos de amigos, hacen algunos eh, videos cortos en sus cuentas y publican estos conocimientos que están adquiriendo. Esa forma les va a ayudar a ustedes a practicar, sobre todo a nivel de conceptos, para poder integrar bien lo que estamos estudiando. ¿Vale? Chévere. Bueno, usted tiene una manera especial de dictar la clase. Ay, gracias, Sol. Gracias, gracias. Son 20 y pico años dando clases, Sol. A mi Instagram, dale, aquí va a ser. Ay, sí, a mí siempre se me olvida colocar esto. Digo, ay, sí, escríbame por ahí. No, mira. Ahí va. Four Sense. ¿Y cuentas más de sexología? Porque ustedes saben que esa es una de mis profesiones que amo mucho y me le dedico mucho, pero bueno, siempre estoy lanzando un tips que otro de otro tema también, pero ahí va. Eh, ahí está, Patricia Sense. El link de la clase se las pasan a ustedes, el personal administrativo de la corporación, que son los que están encargados en el grupo donde ustedes se encuentran. Ténganle un poquito de paciencia a las personas que les están apoyando. De verdad que trabajan no con uno ni con dos diplomados, son muchos diplomados que se dan en la semana. Y bueno, hay mucho trabajo por ahí en movimiento. Pero ellos les van a contestar en su momento, ¿vale? Igual yo le voy a escribir pues, a una de las coordinadoras que conozco que estén pendientes de ustedes y les pasen la información que ustedes solicitan en el grupo. ¿Vale? Ay, gracias, Mariaja. Mariaja se está incorporando hoy, ¿no? Instagram, ya le coloqué mi Instagram. Me encanta su forma de enseñar. Gracias, Liliana. Bueno, vamos a volver a escribir por si acaso ya pasó por allá bien lejos el Instagram. Porque como están respondiendo todos, se va quedando por allá arriba botado. Bueno, bendiciones, feliz noche para todos.
Espero pues nos vemos mañana en la DBT, terapia dialéctica conductual. Vamos a ver qué hace esa dialéctica para los trastornos límites de personalidad. Eso me encanta esa terapia. Tuve un caso así y, claro, muy someramente porque yo la referí, pero inicialmente empecé a trabajar con ella y cuando vi que tenía una desregulación, nada más con los primeros procedimientos y se la pasé a una psicóloga que lo trabaja y bueno, ha progresado mucho con eso. Y eso es importantísimo porque, bueno, entendemos que hay casos que tenemos que trabajar con personas que tienen mucho más conocimiento y herramientas para aplicar los procesos, ¿sí? Entonces, cuando yo estaba aprendiendo esto, pues yo estaba muy fascinada, pero yo decía, no, esto hay que irlo llevando como con calma. Hay que ir aprendiendo y poniendo en práctica, aprendiendo y poniendo en práctica. Y en la DBT se trabaja en equipo, no se trabaja solo. Eso es un regalo de la DBT, una terapia multimodal. Necesitamos tener gente con quien trabajarla, ¿sí? Porque es un seguimiento bastante exhaustivo que se le hace al caso. Así que mañana vamos a trabajar eso. Vale, desde Perú nos vemos, Carlita. Bueno, nos vemos aquí en el chat. Feliz noche. Desde Medellín, feliz noche también para ti.